transición. En 3, 4 jugadas llegaban y hicieron el gol. Juan Denis para Radio 1 Deportes 1. ¿Qué pudo hacer en este poco tiempo de trabajo para este primer partido? ¿Y qué pasó en ese gol tempranero? ¿Faltó mayor concentración? Seguramente eso lo cambió en cuanto a lo planificado. Nosotros, más que trabajo de tratar de animar a ellos porque están en una situación muy incómoda, pero bueno, el gol, como vos dijiste, muy temprano, la edición no está acomodó un poco, pero pudimos levantarnos, tuvimos la pelota, tuvimos chances, pegamos el paso, nos quiso entrar y nos equivocamos en 12 jugadas y ahí yo aprovechamos bien. Para versus Universo 970 es una sensación de desánimo general, prácticamente una campaña de campeón que tiene que hacer General Caballero para mantenerse en primera división. ¿Cuál es la conversación que tiene usted con sus dirigidos para tratar de reencauzar el rumbo? Sí, trabajar nosotros, vamos a hablar de salir de esto. Yo creo que tenemos 18 partidos en disputa en donde tenemos que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles para poder salvarlo, y eso va a costar. Pero estamos en carrera, mientras haya esperanza vamos a seguir trabajando, luchando y creemos que podemos, tenemos armas como para salir de esto. Germán Tiller para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. ¿Cómo encontró el grupo cuando inició los trabajos esta semana y ahora? ¿Cómo lo notó posteriormente a esta derrota? Porque es cierto lo que usted dice, el General Caballero tuvo más la pelota, generó muchas chances de gol, 2 tiros a los palos y demás, pero no pudo conseguir. ¿Cómo lo notó? ¿Frustración? De todos modos igual se puede. ¿Qué sensación le dio? Sí, yo creo que tampoco bateado ellos después de esta cuarta derrota consecutiva en el campeonato, no creo que estén muy animados, pero bueno, hay que levantar esto. Nosotros queremos tener, como dijimos, 18 partidos en juego y ahora jugamos el martes ya en nuestra cancha contra el Presidente, donde va a ser un partido clave para nosotros, donde trataremos de dejar los 3 puntos ahí y seguir sumando. Bueno, termina la conferencia de prensa de Humberto Ovelar, técnico de General Caballero. A partir de ahora, Jorge, aguardamos la llegada de Pedro Saravia, entrenador de Nacional. Muy bien, correcto, Germán. Aquí justo tenemos la presencia de los compañeros en sala local, porque no internacional, sala local. Hay una fanática de Luqueño en producción. Sí. La amiga Milena ya nos estaba preguntando el equipo de Luqueño. Le decía, hoy sin delanteros. Allí las palabras de Ovelar, técnico general Caballero. Antes se utilizaba mucho en Campamento Tricolor. Reina la felicidad después de triunfazo. Importante triunfo para el Tricolor. Es cierto, partía como favorito. Pero imaginamos cómo deben estar las caras al tiempo del Arsenio Rico, Germán. ¿O se fue Germán? Estaba por allí. Quería hacer un 1-2 con Germán porque tenemos tiempo para ir escuchando después también las voces. Ahí está. Imagino que reina la alegría en este gran momento de Nacional, decía Germán. Claro, sí. Tenemos acá la suerte, entre comillas, de que la sala de prensa del Club Nacional está enfrente del vestuario local. Y sí, se escucha la alegría, la música fuerte, los cantitos, los gritos, aplausos. Ahora, por ejemplo, ingresan más dirigentes. Hace rato lo veíamos a Luis Sartorio. El grueso de los dirigentes también ingresaba para festejar con los jugadores, entre ellos el propio vicepresidente Juan Carlos Galeano, el ingeniero Guido Ciotti. Ahora entró hasta un ex directivo, el ingeniero Roque Cubilla, ahora justo entró para festejar con los jugadores. Es pura alegría en Campamento Tricolor, sabiendo que subieron nuevamente a la cima y por el momento quedarán allí en solitario. Esto a la espera de lo que hagan los demás equipos. Solamente es felicidad en Campamento del equipo dirigido por Pedro Saravia, que hoy termina la jornada con una goleada incluida. Totalmente. Y le envío un saludo a Esteban el Trico. Me envió una foto allí, creo que fue con el sobrino. Fue a la cancha fanático, siempre se acerca a la zona de cabinas. Y me apunta también el cumpleaños de Gabón Alugo, así que va a festejar doble Gabón Alugo también. Saludo para Esteban el Trico y para todos los fanáticos nacional. Edgar también, varios oyentes que siempre son fanáticos allí del cuadro tricolor. 35 años para Orlando Donalugo, Jorge, y corre, vos lo notás y parece más joven. Justo, sí, aquí nos miramos con Jorge Casal porque la verdad no parece 35. Sí, 27-28. 27-28, sí. Está muy bien físicamente, no se nota la edad.
en Gaona, Lugo. Aprovechamos cortito, quiero un repaso de la intermedia y después ya estoy contigo nuevamente porque tenemos tiempo. En las terrazas del país los equipos terminaron la entrada en calor y después vamos a escuchar un poquito los de Saravia. ¿Cómo terminó la intermedia allí en Guairá, mi querido Darío? ¿Qué tal, Jorge? Saludo para vos, para Jorge Casali, para todos los compañeros y la audiencia de Fútbol a lo Grande. En Villarrica, Guaireña se impuso por 5-2 al equipo de Fernando de la Mora. Luis Araujo puso el quinto ya en tiempo de descuento a las 18:30. Dentro de 16 minutos arranca en la Arboleda el duelo entre Rubio Ñu y River Plate. Rubio Ñu, que por ahora es el único puntero de la categoría intermedia, tiene 37 puntos, lo sigue con 36 el equipo de 12 de junio y con 33 el Deportivo Capiatá. Correcto, saludo también para la familia Torreani, fanática del tricolor aquí en Villa Alegre. Dice saludos. Para el amigo fanático de Nacional también reportando sintonía. Vamos con la conferencia de Pedro Saravia. Las primeras 3 consultas creo que dan el tiempo y después ya volvemos aquí. Adelante, Germán. Pedro Saravia, entrenador de Nacional. Tuvimos más posesión de balón, hoy creo que no pudimos tenerla, pero fuimos bastante efectivos en la posibilidad de gol. Eso es importante, mantener el arco entero, más que importante también, por el hecho de que sabemos que el partido no solamente dura 25 ni 60. Estaban comprometidos, seguimos estando comprometidos. Eso hace que cuando hay recambio y una necesidad, puedan entrar los demás hacia los suyos. Siempre digo, este es un grupo en el cual vamos a encontrar partidos difíciles, como vamos a utilizar los 4 partidos. Y bueno, tenemos que ser fuertes en lo que refiere a insistir en conseguir los resultados positivos, que siempre salir a buscar la diferencia. Profe, ¿qué tal? Profe, ¿cuál clave es el tema defensivo? Solamente un gol en 4 partidos, habla de lo bien que defiende también su equipo, y hoy le agregó, y bueno, le está agregando en realidad en los últimos partidos también el tema de la contundencia, pero hoy se vio más ante esa situación que justamente usted está pintando, algún momento difícil dentro del partido, sin embargo, esa eficacia goleadora. ¿Cuán clave es la línea defensiva hoy por hoy, profe? El día de un inicio el empate, lógicamente después tiene que ir elaborando, jugando, tratando de generar fútbol y convertir en ocasiones. Nosotros hemos tenido un trabajo muy importante en el que hemos tenido de los recorridos, de los tajeros, de los volantes, vimos los delanteros, parecía que el equipo rival no arrinconó, lógicamente por su necesidad, pero fuimos inteligentes en no generar el espacio. En ningún momento nos agarró mal parado, seguro tuvo sus posibilidades, pero uno hace un global y no tuvo el mano a mano complicado frente a la desesperación nuestra como para hacer. Es un equipo ordenado que las cosas vayan mejor porque ya conseguimos un gol, tener la necesidad de seguir jugar un partido más tranquilo. Pero bueno, los goles vinieron un poquito más tarde de lo que queríamos en este partido, que era algo que lógicamente el rival también. El profe Juan Denis para Radio 1 Deportes 1, bien señalaste que hoy que por ahí no tuvieron esa posición que anteriormente tenían, y hablaste de la importancia del sector defensivo, porque hasta aquí Nacional siguió juntando nada más, pero este es un equipo que convierte goles, por ejemplo. Ya pasó que va atrás lo que fue el torneo del semestre pasado, donde le costaba mucho generar goles a este equipo nacional. Hoy convierte en todos los partidos que están marcando, eso te da seguramente tranquilidad. Y más mirando también el banco, como que tenés varias alternativas como para ir modificando y cambiando también de jugadores si así lo requieren, ¿no? Él puede encontrar también un equipo sólido, un equipo que juega. En momentos donde no van a jugar bien, que tienen que ser disciplinados prácticamente. Uno ve tanto fútbol y dice, si te toca resolver un momento para hacer un equipo compacto, no quiere decir que no objetivos. Buscamos el momento ideal para golpear, y creo que como manifesté en la pregunta anterior, tardó un poquito. Teníamos que haber generado otra posibilidad en el segundo gol tranquilizador, pero como manifestamos, los trabajos son realizados para que podamos ser protagonistas, y bueno, siempre es bueno corregir, ganando es mucho más.
profe Matías Cuevas para ver sus Universo 972 consultas. Primero la situación de Orlando Donalubos y cómo se encuentra, ya tiene algún reporte de gravedad de lesión, porque salió con bastantes molestias Orlando Donalubos. Y luego en cuanto a lo táctico, porque ya son varios partidos de observar a este equipo tuyo, profe, y se produce la particularidad de que da la sensación de que mientras más replegado está el equipo, más peligroso es por esa salida bastante veloz que tienen sus jugadores. Vamos a retomar en segundos porque se va perdiendo un poquito el audio cuando habla principalmente Pedro Saravia. Ya después seguro la grabación correspondiente con Germán allí en cancha de Nacional. Aquí están confirmados los equipos. Hablamos del partido 2 de mayo luqueño en la terraza del país. Muy bien, señores, estamos esperando por 2 de mayo y el conjunto del Sportivo Luqueño. Ambos por ingresar al campo de juego. El árbitro Derlis Benítez allí en charla con Roberto Cañete y Derlis González ahora se están desplazando a la zona de vestuarios para volver a pisar el campo de juego, recordando que el cuarto juez es César Rolón, en el bar Carlos Figueredo y el asistente bar Cristian Sosa. Se nos viene 2 de mayo luqueño, ambos confirmados. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. 2 de mayo con Ángel Martínez, el arquero, la defensa Miguel Barreto, Pedro Sosa, César Ramírez y César Castro en el medio, Elías Alfonso, Franco Aragón, Jesús Llano, que le hizo el gol en el partido anterior en la victoria a General Caballero, y Brian Fernández. Arriba Matías Martínez junto a Rodrigo Ruiz Díaz, el futbolista nacido en San Juan Nepomuceno, Cazapá. El 11 inicial del 2 de mayo dirigido técnicamente por Marcelo Palau. Descuentos reales por call center en Catedral hasta 50% a través del 627-7000, 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Con Mango cobras concurre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias, sales difíciles y empezá a vender con Mango. Descargar la app. Ahora es momento de repasar la formación del Sportivo Luqueño. El equipo de Julio Cáceres, que tendrá Alfredo Aguilar en el arco, Alberto Espínola, Alexis Villalba, Lucas Monzón y Sebastián Maldonado en la zona defensiva. Ángel Benítez, Sebastián Quintana, Julio Báez y la presencia de Jonathan Ramos en el medio campo. Más arriba, Sergio Díaz junto con Rodrigo Cáceres. Recordar, siguen lesionados Santander, Pérez, bajas importantes, el propio Walter González. Los 9 no disponibles para este partido del lado del Sportivo Luqueño. Vacaciones, pedí tu crédito y participa al sorteo de entradas para el cine, la Expo, tarjetas con saldo 250.000. Info 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bueno, Miguel Barreto estaba recibiendo la camiseta encuadrada por los 100 partidos. Sí, hace rato ya estaba Barreto, una de las figuras principales que hoy tiene el 2 de mayo. Y está llegando a sus 100 partidos. Allí con la camiseta del 2 de mayo, un acto particular también que se presenta en esa zona baja, allí frente a las preferencias. Y me he percatado un detalle. Se trabajó también en la zona baja. No hay tejido en la zona de las preferencias. Se sacó todo. Sino hay como una... Habrá que ver, no sé si es material, pero como un vidrio templado. Se puede decir así, creo que esa es la distancia de eso. Pero no está el tejido, sino hay una especie de murallita en la zona baja de las preferencias y vidrio templado. Algo novedoso, deja por lo menos muy, muy bonito ese sector de las preferencias, detrás exactamente de los banquillos de suplentes, y también para la propia visual de los aficionados en esa zona de las preferencias. Deja muy coqueto esos cambios que se hizo en el lado del 2 de mayo, por lo menos ahora me estoy percatando, tiene pinta de ser nuevo. No recuerdo que en la apertura estaba así esa zona en los trabajos también, porque, repito, deja muy pulcro ese sector del 2 de mayo, bien cuidadito allí, como escenarios internacionales, algunos que tienen ese formato también allí en la zona baja y no el tradicional tejido, por lo menos eso en la zona central de las preferencias. Un saludo a René Rodríguez, trabaja siempre allí en la parte de la gerencia deportiva del 12 de junio, reportando sintonía del equipo de Villa Hayes. Me decía, estuvo por cancha de Nacional. Saludo para él reportando sintonía. El fin de semana juega el domingo, ¿verdad? Se me mezclan todos los partidos. Domingo está jugando 12 de junio, porque hoy ahora Rubio Ño enseguida. 12 de junio juega el domingo frente a Tacuarí. Sí, ante Tacuarí. Bueno, directo también, porque Tacuarí está todavía allí en la pelea. Lindo partido para el conjunto del Bajo Chaco.
En instante los equipos al campo de juego. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Selby Power tiene 99% similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Selby Power, sentí la diferencia. Note que fuera de ASU 2025, 42 países, 19 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas. Del 9 al 23 de agosto en Asunción. Comprar las entradas en tutti.com.py. No son muchos, pero más o menos unos 40 hinchas del Sportivo Luqueño vemos en una de las esquinas allí de la gradería. En este caso sería la cabecera sur. Los aficionados del Sportivo Luqueño que hicieron el viaje. Seguro que después, con decorrer los minutos, vamos a ver si llegaron o no los barras, que siempre hacen también el viaje correspondiente. Pero mirando así rápidamente, son creo que integrantes entre la reserva y fanáticos de Luqueño, unos 40 aproximadamente, que están allí en la zona de las gradas. Dirige este partido Derlis Benítez, asistidos por Roberto Cañetti y Derlis González. El cuarto árbitro César Rolón, en el bar Carlos Figueredo y el asistente bar Cristian Sosa. 18:30, 2 de mayo, Luqueño. Camiones Picá JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomer Automotores. Red JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal. Calidad Papasa. Decías Darío Colmán, 18:30 también el inicio del partido Rubioñú ante River por la intermedia. Sí, señor, a las 18:30 en la Arboleda, Rubioñú recibe a River. Rubioñú, que es el líder de la categoría intermedia con 37 puntos. Mañana a las 10 de la mañana, Resistencia ante Encarnación y Santaní ante Capiatá. El domingo, Tacuarí, 12 de junio y Pastoreo Guaraní de Fram. Ambos partidos a las 10 de la mañana. El día lunes a las 16, Carapeguazo de América y 18:30 San Lorenzo Independiente. Los partidos de la fecha número 19 de la intermedia. Rubioñú gana y va a mantener la cima, la punta. Asimismo se hará inalcanzable para 12 de junio, que es su principal perseguidor, que tiene 36. Muy bien, están los equipos al campo de juego. ¿Una duda, niño? Con relación a la camiseta. Para mí que está estrenando esta camiseta. No sé si por allí tiene monitor también los Darío. O me va a decir la propia, no sé si está nuestra compañera de prensa Milena. Creo que es nueva camiseta de Luqueño, la alternativa. Muy bonita. Porque es... Contra Cerro utilizamos, si no me equivoco, creo que es la nueva. tradicional. Yo primera vez que yo... ¿Ya utilizó? Ah, ya, una vez. Entonces me comí. Pero por lo menos es del nuevo formato. El estilo. Pasa que me gusta mirar mucho el tema de las camisetas, pero esta remera se me escapó. Está bueno el diseño del Sportivo Luqueño allí con los colores, por supuesto mandando el azul y pero tiene varios tonos de azules. Tira un poco celeste, azul turquesa, los amarillos, o sea, bastante bueno. Es como unos toques de pintura, por decir así bien a los Luque. Me gusta el formato de la camiseta del Sportivo Luqueño. Camiseta tradicional para el 2 de mayo, donde sí le digo siempre un tirón de oreja a la gente. El 2 de mayo es el número color naranja. Eso en cancha es terrible, por lo menos para nosotros. Hoy sí estamos versión sala local, Estudios Centrales Monumental, allí cambia, pero en cancha ese número naranja allí con los colores azules y blancos, la verdad cuesta un poquito distinguir la numeración de las espaldas del 2 de mayo. Pero vamos con la formación de equipo. Hoy una relativa presencia de aficionados. Uno se acostumbró a una mejor presencia, pero creo que tiene que ver mucho con el presente. Si bien 2 de mayo ya supo ganar de visitante, aún no lo hizo de local. Pero en otro momento esto tenía casi el doble de presencia de aficionados allí en Pedro Juan, que normalmente un día clásico para los partidos es el día viernes, los días como hoy, viernes, pero normalmente 20 horas aproximadamente, pero hoy un poquito más temprano, pero están los más fanáticos, vemos allí en la zona de las plateas, a los hinchas del conjunto Pedro Juanino. Hoy tendrá a Martínez en el arco, Ángel Martínez, que últimamente anda rindiendo, es más, se quedó con el puesto de Servín, que estaba lesionado para el primer juego, pero a partir de allí ya pasó al banco de los suplentes, se ganó un puesto. Miguel de Barreto, que está llegando en su partido 100, la experiencia de Sosa y Ramírez en la zona central de la defensa, Castro, el lateral sobre el perfil izquierdo. Elías Alfonso, de buen partido el otro día ante General Caballero, volante sobre el sector derecho. El doble 6 de Aragón, Franco Aragón con Fernández, y Jesús Llano un poco más adelantado, autor del gol el otro día en el partido allí en Mallorquín. Decíamos, Matías Martínez del medio para arriba junto con Rodrigo Ruiz Díaz, que es el 9 en la estructura del conjunto del 2 de mayo. Aguilar en el arco del Sportivo Luqueño, Alberto Espínola, anda muy bien esta dupla defensiva. No recibió goles hasta aquí Luqueño, es un detalle no menor, vienen bien.
Villalba Monzón, Alexis Villalba, Lucas Monzón del argentino, y la presencia de Maldonado, el lateral sobre el perfil izquierdo. Una figura en principio de 4-3-3. Tienen a Sebastián Quintana, al Pira Benítez y a Sergio Díaz un poco más tirado sobre el perfil izquierdo. Báez por derecha, Ramos por izquierda y el que va a ser una especie de 9 allí, Rodrigo Casas. Igual después habrá que ver si está más adelantado Sergio Díaz dentro de esta estructura del conjunto del Sportivo Luqueño, que otro partido más suma después de ese inicio de campeonato, en donde en el calentamiento previo en el primer partido se lesionó González. Los primeros minutos de Marcelo Pérez también se lesiona. Kevin Pereira también, uno de los que se fue lesionado, extremo bastante rápido de los agiliosos, y la propia situación de Santander, que son bajas importantes dentro de la estructura del Sportivo Luqueño, que puede llegar a sentir en estos partidos el conjunto auriazul, y que tiene bajas, repito, importante. Una de las noticias positivas es la vuelta de Brian Ayala, que está en el banco de los suplentes. No es titular, pero está en el banco de los suplentes. Puede ser una opción de alternativa importante para el cuadro del Sportivo Luqueño. Y hablando de Brian Ayala, allí en el 2 de mayo, antes de su paso por Luqueño, es donde se sintió muy cómodo en el fútbol local. Marcó goles, fue uno de los goleadores del torneo, con goles importantes principalmente de tiro libre de media distancia. Brian Ayala, que hoy va a estar en el banco de los suplentes del conjunto del Sportivo Luqueño, es una de las novedades entre los citados. Dará el ok el árbitro del partido, Delis Benítez, va a dar el ok y esto está por comenzar. Muy bien, el comentario previo de Jorge Niño Sosa fue presentado por Quitadol, para que valoren Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cebellala 1751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Vendrá la orden del juez, va a mover el conjunto del 2 de mayo, va a dar la orden de Delis Benítez en el norte del país, va a proseguir la fecha número 4. Señores, autoriza el juez, arrancó el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. Y se va metiendo en ataque, desplazando la pelota Rodrigo Cáceres para el conjunto visitante. Intenta dejar atrás la marca de Sosa, que recaptura el esférico. Juega sobre la zona derecha, metiéndose por ahora Elías Alfonso. Quiere colocar centro, prefiere el pase corto con Marrito. En el fondo cierra Monzón, va saliendo Luqueño. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda de Todos May por 11 años consecutivos. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguro es un respaldo para cuando menos lo esperas. Barreto tiene la pelota sobre la zona derecha para el equipo local. Le está indicando algo justamente Elías Alfonso, también se desplaza sobre el lado derecho del ataque del conjunto de Marcelo Palau. Va Barreto colocando centro, frena la marcha, juega corto por el medio, tocando Aragón para el equipo de los de Mayo. Conversatorio La Caja te escucha, jueves 31 de julio, 18 horas, Auditorio Casa Matriz, dirigido a afiliados. Inscribite al 0974-4521-45, Caja Mutual. Ven y divertite en Casino Slot del Sol, tenemos máquinas de última generación. Karaoke, restaurante, estamos en el Shopping del Sol. Falta sobre Sergio Díaz en mitad de terreno, tiro libre que corresponde a Luqueño. Suplimale te llevan a la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 generan un cupón y te participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Calidad, lo que estás buscando, todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Intenta la salida Alexis Villalba, capitán de equipo para Luqueño. Pierde el esférico mitad de terreno con Franco Aragón. ¿Qué hace Aragón? Retrocede todo. La pelota le va quedando sobre el costado izquierdo a Castro. Jugando para Ramírez, el otro zaguero que lo acompaña a Sosa. Ramírez con Martínez. Va a sacar desde el fondo el arquero local. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Es una remera edición especial que utilizó Luqueño en un partido de la Sudamericana y ahora vuelve a utilizar. Por eso es que me llamaba la atención, pensé que era nueva y es relativamente nueva, salió este año, ¿verdad? Pero para la Sudamericana, bonita la remera alternativa que hoy tiene el Sportivo Luqueño. Va a sacar desde el fondo Monzón, el zaguero argentino de Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, para que valoren Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cebellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota le va quedando ahora Ian Fernández, jugando sobre la zona derecha para Barreto, todavía en su campo. Se viene Alfonso, alta presión de Maldonado, que le saca la pelota a Alfonso. Pica Sergio Díaz, se arroja al suelo Sosa, que dice el juez.
que habrá pelota en su terreno. Reclamaba algo allí Maldonado, el árbitro, y dice que habrá saque de costado en su terreno sobre la zona derecha para los de Mayo. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento fuerte y la etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, frutato cubo favorito. Yavira Caricia. En el inicio de esta cuarta fecha del clausura, Nacional alcanzó la punta, le ganó 3-0 General Caballero. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. En marcha el partido en Santísima Trinidad, Rubio Ñu River 0-0. Pelota arriba, Rubio Ñu tratando de seguir el hecho que está en la punta, pero si es que logra sumar a 3 de vuelta, indefectiblemente a los marcadores de los demás partidos, va a terminar esta fecha en la cima, si es que logra ganar este partido. Habrá salida para el equipo norteño, mitad de terreno con Aragón. Para instalarte industria Papico, organización Centro Industrial de Billetón 1 y 2, comunicado al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griperías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Se equivocó Barreto, le regaló la pelota a Sergio Díaz, carga sobre costado izquierdo Maldonado. Está avanzando el conjunto de Luqueño con Ramos, que quiere ganar a fondo de cancha. Metió la diagonal, piso el área, puede estar el primero de Luqueño. Vino centro a las manos del arquero Martínez cuando atropellaba a Cáceres Niño. Sí, atropellaba a Cáceres, el propio Quintana que levantaba los brazos y le decía por qué no fue allí el cuerpo a la cabeza. Era buena la jugada, venía ganando allí en proyección Ramos cuando se sumaban por lo menos 2 futbolistas en ataque. Ahí es donde puede llegar a sufrir Luqueño. Tiene jugadores rápidos por los costados, pero ¿quién es el 9? ¿Quién hace esa función de centro delantero para poder empujarla? Repito, hoy con la ausencia es importante, ya de los partidos anteriores, lo de González, lo del propio Santander, Pérez. Así que con los que están hoy día, Sergio Díaz, Cáceres, estos deberán ser un poquito los jugadores que acompañen allí el trabajo en el área. El partido está 0-0. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Badías carga el equipo de Luqueño que toma la iniciativa del partido. Falta cerca del área, tiro libre, peligroso para Luqueño. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto indica Jorge. Que están empatando los de Mayo, Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. El propio Díaz coloca la pelota, va por arriba Luqueño. Ya conocer los cables eléctricos Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Si sos socio de Comecipar, solicita tu crédito consumo desde 19.900 por millón hasta 96 meses de plazo. Escribe al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Otra vez vuelve a colocar la pelota Díaz, se dilata el tiro libre, va por arriba Luqueño. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocanes con hierbas al ajo, picante o tradicional, o pizza calidad desde su origen. Pase corto de Ramos para Sergio Díaz. Otra vez Ramos coloca centro. La pelota toma vuelo con destino al área del 2 de mayo. Pica Maldonado, quiere ganar a fondo de cancha. Alberto Espínola, no llega tampoco Monzón. Saque de costado cerca del banderín para el 2 de mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El juego está 0-0 en el norte. Amarok B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900, cuota $690. Hace tu test drive todo terreno en 10. Redes @Volkswagen Paraguay. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Una tarea allí para mesa informativa, Darío Colmán. ¿Cuál es la formación de Rubio Ñu? Quiero saber qué tantos nombres. Me parece que es uno de los planteles que no se cargó con tantos nombres de primera. Domingo hablábamos con Héctor Marecos y César Villagra, el único. El único, Villagra, y estuvo el Pájaro en la primera parte, pero ya se fue el Pájaro Benítez. Después así grandes nombres, es un equipo que mantiene bien el tema del sub. Juveniles. Villagra, el único que así de nombre, por decir así, que ya pasó por primera hora, llegaron los argentinos, uruguayos, así para ir repasando también un poquito que tiene hoy día Rubio Ñu. Sí, Darío. El 11 de Rubio Ñu con el que está enfrentando a River es el siguiente: Tulio Schwartz en el arco, Alexis Orué, Mario Barrios, Gustavo Mansur, Derlis Cabañas, Anderson Leguizamón, Juan Jiménez, Mariano Ramos, Johnny Villasanti, César Villagra y Víctor Penaya. Muy bien, informó. Personal, elegí la conexión total, personal Flow. Y Villagra, o se me pasaron uno, creo que Villagra es lo que ya pasaron así primero, después otro, pero
ya con cierto recorrido. Es pelota para los de Mayo la salida. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Grinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. La salida para el conjunto norteño con el arquero Martínez. Pone de frico sobre César Ramírez. Le indica algo a Castro, que va picando en campo rival. Va Ramírez con la pelota cruzando mitad de terreno. Levanta el esférico a la búsqueda del balón. Castro se aproxima al área. Frenó la marcha. Retrocede de vuelta con Ramírez tocando en su campo el 2 de Mayo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador Parqueado Loren. Quitadores de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Sevilla 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Parecía que iba a tomar la iniciativa. Luqueño volvió a frenarse el equipo visitante del partido. Sí, niño. Sí, fueron unos 4 minutos aproximadamente donde tuvo una cierta intensidad Luqueño, pero ahora el que es el dueño del balón es 2 de Mayo, pero a un ritmo cansino. Toque por derecha, izquierda, de a poquito, como que le está costando el inicio del partido. Ambos muy parejos todos. Vamos a ver si tempraneramente uno de los dos puede anotar algún gol, porque eso siempre le da un toque más que especial a cualquier partido. Y en este caso, los del 2 de Mayo Luqueño, porque es un juego donde por lo menos creería que se puede dar 1 o 2 goles en la noche. Vamos a ver si cómo están los protagonistas. Ok, eso usted, Gustavito, que está en control, que siempre tiene buen tino. ¿Tendremos no goles en este partido? 1 o 2 para más o no? ¿O partido sin goles? 0-0, no, Gustavito. ¿Cómo me va a decir un 0-0? Me tiró un 0-0, Gustavito. El partido está 0-0 en el norte. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como todo lindo. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito, Yavirá Caricia. Infracción en mitad de terreno, tiro libre para Luqueño. Bancopp celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio. 25% de ahorro con tarjeta de crédito Bancopp en restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Bancopp crece desde la raíz. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuyen Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, Beiria. Va Sergio Díaz, pase corto de Ramos otra vez. Díaz, la pelota le va quedando a Ramos. Ramos juega por abajo para Maldonado, que quiere colocar el centro, cabecera del área. Balón para el 10 para Sergio Díaz. Se encaró ante la marca de Alfonso y termina ganando el volante norteño, buscando la salida y el contragolpe para el 2 de Mayo. Renova tu seguro de automóvil y tenés 20% de descuento en una póliza Comercio Seguro Hogar. Rumbo CCA de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Atención que se mete Ramos, pico larga, se le fue la pelota por línea de fondo. Estilo de portería para el 2 de Mayo. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica Jorge. Están empatando 2 de Mayo, Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. Tiro de portería que corresponde al dueño de casa. Moto Fuller, cuota 269.000. Financiamos tu chapa y así te regalo. Puedes ganar la volada en Tijuana 0 kilómetros. Bristo, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno y en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufa, prazadas, edredones y mucho más. Redes @ el Ahorrazo super mayorista. Siguiendo con el campeonato, la cuarta fecha prosigue mañana con 2 partidos. A las 16 Trinidense recibe Libertad. Allí dirige Darris López. Fernando López en el bar. A las 18:30 en Itagua, Recoleta Cerro. Arbitraje de David Ojeda en el bar José Méndez. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 705 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso parrilleros, matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfrutar con Francia el sabor de la felicidad y alentar la selección. Atención que Díaz tiene el primero, el remate al arco, salvó el arquero. Salvó Martínez, acción clara para el conjunto visitante para Luqueño. Se metió Díaz, se enganchó, le pegó con la zurda y termina sacando el arquero Martínez. Parecía el primero de la visita, niño. Sumó por lo menos 4 hombres en ofensiva en este Deportivo Luqueño. Buena conexión, solo que también estaban bien paraditos en el fondo los hombres del 2 de Mayo. Había un espacio pequeño, pero ahí igual termina sacando casi dentro del área chica el zurdazo Sergio Díaz y muy buena intervención del arquero Martínez. Le pone la pierna izquierda. Desde el 2 de Mayo había un espacio pequeño, pero ahí igual termina sacando casi dentro del área chica el zurdazo Sergio Díaz y muy buena intervención del arquero Martínez. Le pone la pierna izquierda el arquero del 2 de Mayo porque le parecía el primero de la visita. Buena llegada de Luqueño, lo tuvo el hombre con casaca 10. En Luqueño hablamos de Díaz. Fue amonestado porque intentó el contragolpe el 2 de Mayo. Amonestado Ángel Benítez en la visita. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes, contactar 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Mete la amistad en Cumo, comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento. Y te llevas un quimatero. Cumo, mejor en todos los caminos. De los dos, mejor Luqueño, que ya tuvo una situación clara.
Terminó Raluqueño. Posgrados, medias becas del 50%, matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. 1000 empeños, venta de relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. Barreto sube sobre la zona derecha, se equivoca en el pase, aunque va recuperando Llano. Deja para Barreto, que está impreciso. Pierde la pelota ante la marca de Ramos. Indica el juez que tiene que seguir el partido a pesar del reclamo de Barreto, que pedía falta. Sosa saca desde el fondo el capitán de los de Mayo. Pelotazo largo para Llano, no alcanza, saque de costado en su terreno para Luqueño. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General de 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. El domingo en Villeta 15:30, Meliano Olimpia, dirige Blas Romero en el bar Ulises Merele. El bar chequeando y sí confirmado el jingle. Nicey es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia, ritmo que se pegan. Nicey, especialistas en tecnología. Olvídate los metales oxidados, aplica a convertir, dejarlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Atención que va Sergio Díaz, carga sobre la zona derecha ahora con Cáceres, el equipo visitante. Rodrigo Cáceres se perfila, cerca lo tiene Alberto Espínola. Va Cáceres, el centro, pelota que impacta en Castro, insiste, atención, piden una mano, es penal. Penal para Luqueño, dudó el árbitro. Después en el reclamo de Cáceres indica que hubo mano de Sosa. Es penal para Luqueño, niño. Penal pegado al cuerpo atrás, dice Sosa, no va a decir otra cosa el futbolista. Dudó el árbitro del partido, Delis Benítez, pero a instancia su asistente. Una mano, es penal para Luqueño, dudó el árbitro. Después en el reclamo de Cáceres indica que hubo mano de Sosa. Es penal para Luqueño, niño. Penal pegado al cuerpo atrás, dice Sosa, no va a decir otra cosa el futbolista. Dudó el árbitro del partido, Delis Benítez, pero a instancia su asistente. Mira a su asistente, pero de los dos el que está sin duda es mejor. El que insiste, el que busca es el portero luqueño. Habrá que ver dónde tenía ese brazo. Penal para Luqueño. Sí. Brazo arriba de Sosa. Vamos a leer la reiteración. Epa, me quedan dudas. Con una imagen parece un brazo bien extendido, con la otra más al cuerpo. Seguro que van a analizar allí centímetro a centímetro. Penal para Luqueño igual, creo que va a tener una revisión. Le siguen reclamando los jugadores de los de Mayo al árbitro Delis Benítez, que dudó en primera instancia, pero que el asistente le indicó que es penal. De momento, penal para el equipo visitante. En San Justo de los perfiles, ángulos, planturas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro en Imbuí. 20 083-309-813. Rey San Justo Hierros. Compra cortes edición limitada Albirroja Chortibif y participa por un bicicooler lleno de productos y más. Chortibif, sponsor oficial de la Albirroja. Penal para el conjunto de Luqueño. Siguen reclamando los futbolistas del 2 de mayo. Le pega Sergio Díaz. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto. Indica Jorge. Que van empatando en el norte, 2 de mayo, Luqueño 0-0. Eso seguro Chaco. Bueno, finalmente es penal para el conjunto auriazul, porque parecía que el árbitro se iba al monitor, porque en el bar está Carlos Figueredo, señores, y está dudando el árbitro, Está dudando el juez. Es para revisar bien, porque con una imagen parecería brazo extendido. Sosa dice pegado al cuerpo. Con otra imagen parece pegado al brazo pegado al cuerpo. Por eso es para analizar bien desde todos los ángulos. Por eso está bien que se tomen su tiempo también la gente en el bar, porque es una jugada bastante rápida. Desde un ángulo parecería que tiene bastante abierto el brazo. Desde otro, brazo pegado al cuerpo. Por eso a veces depende siempre de la perspectiva con que uno mira la imagen. Se tiene que repasar todos los ángulos para determinar si es o no penal. Por eso Benítez, el árbitro, dice esperemos un poquito. Están revisando la acción. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La mano fue de Sosa, Sí, en una es clara que, o sea, pega la mano, sí. El tema es que si está pegado o no al cuerpo. Y ahora le siguen allí hablando a Benítez, que creo que está analizando. Ahora me parece que ya se confirma. Ahora sí se confirma el penal. Señores, penal que favorece al equipo de Luqueño. Le va a pegar Sergio Díaz, que tiene la magnífica chance de abrir el marcador. No retrocede mucho el 10. Va Díaz, ¿viene o no? Luqueño y la chance de convertir. Sergio Díaz apunta, va Díaz, tira al arquero, rebote. Gol. Gol de Luqueño.
de Sergio Díaz, el 10 de Luqueño, el disparo, señores, el penal que termina desviando el arquero Ángel Martínez sobre el poste derecho, allí fue Martínez, pero el rebote le favorece de vuelta a Sergio Díaz, no reaccionaron los zagueros locales, aprovecha Díaz, empujan el rebote con la pierna derecha, en esta nada que hacer ya el arquero Martínez, pasa al frente Luqueño, pasa al frente la visita, que arranque de torneo para el equipo auriazul, alcanzando la línea de Nacional en la cima del torneo, por ahora en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo 0, Luqueño 1, Sergio Díaz para Luqueño. Monumental. Premio para que el equipo que arrancó mejor, es cierto, sin el rasgo del futbolista con el 9 propiamente del físico, allí González, decíamos Santander, lo de Pérez, las bajas que tiene Luqueño, pero igual con una buena cantidad de volantes llegando, el propio Sergio Díaz, que en la anterior ya tuvo una muy buena chance, le tapó Martínez, y hablando de tapar el penal, aquí le tapa, pero en el rebote, rápido, allí en la reacción Sergio Díaz, después de ese tiro abajo al poste derecho, bien Martínez en primera instancia. La reacción fue a medias nada más de la defensa de los de Mayo, aparte tenía toda la ventaja de estar allí frente al balón Díaz de rebote. Sergio Díaz, el que está haciendo mejor las cosas hasta aquí es Luqueño, y está arriba en la terraza del país la visita al Sportivo Luqueño. Momento del gol. 17 minutos, primera etapa. Ahora gana la visita 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que valoren Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido Sevilla, en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Darío Colmán, ¿cómo está el partido de Rubio Ñu con River? En la intermedia continúa el empate 0-0 llegando los 20 minutos de la primera etapa. Muy bien, en Pedro Juan Caballero gana Luqueño 1-0. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Ford tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Acaricia con un nuevo Acaricia 2 litros, fruta tu cubo favorito. Yavira Acaricia. Alfonso quiere empatar el partido, coloca centro al área. No llega Ruiz Díaz, tampoco Matías Martínez. Insiste el equipo local que va en búsqueda de la paridad, se mete. Alfonso reclama una mano que no existe para el juez, pelota para Luqueño. Centro Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años con toda la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Está ganando Luqueño 1-0. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula lanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. El día del amigo en Electroban encontrás el regalo perfecto. Tecnología, estilo y precios que te van a encantar. Electroban siempre conectando emociones. Niño. Ahora sí, por eso decíamos, dependiendo del ángulo con que se mire, pero hay una imagen donde sí, tiene el brazo despegado Sosa, el capitán. De un ángulo parece que sí, otro no, pero ahora mostró la TV dos ángulos y sí, efectivamente, mano penal. Bien, aquí el árbitro primero en cancha, le ayudó el asistente 2 en campo y después la situación. Y aquí que se analiza, no, nada, siga. Después de la revisión vale el penal y lo aprovechó Sergio Díaz. Es pelota para el equipo de Luqueño. En Erimar enganches antihuercos, alarmas y mucho más marcas como Quecos Ante y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega, cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio que le da de litros al Villa Jorge. 2 de mayo 0. Luqueño 1. Y su seguro Chaco. En mitad de terreno, tiro libre que corresponde para el equipo de los de Mayo. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado Asterisco 8263 o al 0984444037. Unite a la generación Master Madrina Americana. Subiendo llano sobre costado izquierdo, carga el equipo de los de Mayo. El juez dice que la pelota ya se fue. Ya traspuso la línea y habrá saque de costado, balón en su terreno sobre la zona derecha para Luqueño. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel, resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Perropar construyen contigo. Para los más peques, este 26 y 27 de julio regala diversión, 20% de descuento en los cohetes y con cualquier medio de pago. Supermercados, esto es lo bueno para vos. El domingo se cierra la cuarta fecha del torneo clausura en Villa Lisa a las 18. Tembetariante Guaraní dirige Carlos Paul Benítez. En el bar Marco Franco. A todo ponerle listón y líquido para radiador
Norberto Rocco, pedidos al 093-119-720. Bistonic Tecnología en lubricación. Fácil marca, máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil por de los paraguayos. Ya no perdió tiempo para colocar el centro, lo hace ahora Castro. Se mete, señores, en diagonal. Le queda Martínez el gol, no pudo girar cuando Ruiz Díaz también le estaba marcando el pase. Va el 2 de mayo que intenta reaccionar. La pelota le va quedando a Llano. Juega por el medio sobre Sosa. Sosa tiene el control del esférico. Va el equipo local con Castro buscando el empate. En Concasa empezó tu historia con pasaporte duradera. Acá en Ladrillo te cobra más cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Hace tu test drive en una sanción KGM y participas automáticamente para ganar un activo de 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Aragón distribuye por el medio la pelota de César Ramírez. Apertura sobre Pedro Sosa, el capitán de equipo. Sosa levanta la cabeza. Juega sobre la banda derecha para Barreto. Va Barreto, 3/4 de terreno. Ataca el equipo local. Barreto coloca centro para Ruiz Díaz. Ganó por arriba. El testazo desviado. Eso significa que habrá córner para el 2 de mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Choque involuntario. Sí, involuntario, pero parece que el jugador del 2 de mayo recibió un golpe fuerte. Por eso la asistencia de todos los jugadores del 2 de mayo. Hay un susto importante de los jugadores del 2 de mayo. No me gusta mucho ya el tipo de golpe, porque fue a la altura de la nuca y cae bastante fuerte allí el jugador. Es más, con la nuca y el brazo arriba, sin querer, es cierto. Pero después Ruiz Díaz hasta casi cae noqueado, ¿eh? Los dos y se llevamos llevaron un susto. golpazo, sí. Tanto el de Luqueño como también Ruiz Díaz. Los dos recibieron un golpe bastante fuerte. Involuntario, pero se dio allí el choque de los dos. Tanto el de Mayo como también el de Luqueño. Muy bien, señores, fútbol paralizado, tiro de esquina para el equipo de los de Mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Rostro de preocupación en cierto momento dado por la caída de Rodrigo Ruiz Díaz. Me parece que va reaccionando el delantero nacido en San Juan, en Pomuceno. Habrá pelota para el equipo de los de Mayo. Descuentos reales por call center en Catedral hasta 50% a través del 627-7000, 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias, sales difíciles y empezá a vender con Mango, descárgala. Se está recuperando de a poco Rodrigo Ruiz Díaz. De todas maneras, ya mandó a calentar su banca Marcelo Palau. Ahora se levanta el pirayuense Ángel Benítez. Señal de que esto va a continuar. Vacaciones, chicos, en casa con Credit Solución. Te damos el impulso que necesitas. Pedí tu crédito y participa en el sorteo de varios premios. Info@creditsolucion.py. Cocido con este y La Pradera en su presentación sachet. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Es el momento del salto. Va con el brazo un poco arriba Benítez, que también termina recibiendo el golpe, pero más o menos a la altura de la nuca. Recibe el golpe Rodríguez, que es de los dos el que está más complicado. Es más, Benítez Luqueño ya está recuperado y de a poquito, pero levemente se va recuperando el 2 de mayo. En un momento me pegó un susto enorme porque cayó casi noqueado el jugador del 2 de mayo. Señores, continúa la pausa en Pedro Juan. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Selvi Power tiene 99% similitud con combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Selvi Power, sentí la diferencia. Recordando que Guaireña le ganó 5-2 en el inicio de la fecha 19 de la intermedia. Darío Colmán, siguen empatando Rubio New River. Sí, señor, persiste el empate 0-0, 25 minutos de la primera etapa en la Arboleda. Bueno, pedido de Camilla de manera urgente. Sí, veo que se recuperó, pero lo bueno es que piden camilla y no ambulancia. Eso es bueno. Y ahora sí, el gesto del cambio. Allí el médico ya le avisa al técnico Palau que no va a perseguir, no continúa por el fuerte golpe. Por eso también le pidió la camilla, no continúa Ruiz Díaz. Y uno de los que se moviliza creo que era Vareiro, ¿verdad? Vareiro es uno que podía llegar a ingresar. Vamos a ver si ingresa a él o otro delantero, porque eran dos los delanteros que se estaban movilizando porque se va lesionado el delantero Ruiz Díaz. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. 2 de mayo 0, Luqueño 1. Eso seguro Chaco. Se va a retirar Rodrigo Ruiz Díaz. Allí le está indicando algo. Me parece que el que se viene es Fernando Cáceres. Marcelo Palau le está dando indicaciones al delantero del 2 de mayo. Se vendrá la variante en el equipo local. No te quedes fuera de ASU 2025, 42 países, 19 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas. Del 9 al 23 de agosto en Asunción. Comprar las entradas en tuti.com.py. Camiones Picaco JMC Gusto para cargar más rende y mejores compañeros en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomar Automotores. JMC Paraguay. Lo bueno, como decía el niño, que reacciona porque hace rato nos pegamos un susto. Sí. Cuando cae casi noqueado, un golpe bastante fuerte.
inclusive por cómo estaban pidiendo allí la asistencia médica. Y pues cómo dejó caer el brazo izquierdo me asustó en esta otra vez el jugador del 2 de mayo. Para mí aquí deberían de pedir ambulancia. Yo creo que deberían de pedir asistencia en ambulancia allí para el jugador del 2 de mayo, porque cómo deja caer el brazo cuando se va retirado de camillas, me elevó nuevamente un poquito ahí la situación del susto, y el árbitro dice espera, hay que ver si va a proseguir el partido o se tiene que llamar el VAR o se va a analizar el brazo izquierdo de Benítez, porque hay un brazo izquierdo de Benítez que impacta en la nuca. Habrá que ver también eso, pero el árbitro dice esperen, algo está sucediendo. Todas las miradas hacia el árbitro del partido. ¿Podría ser expulsado Benítez? Y va al VAR, Epa. Va al VAR porque Ángel Benítez ya tiene tarjeta, La acción fue en el área. Y penal con esto sí es que se da. Sí. Yo lo que no entiendo por qué le siguen al árbitro si él va a tomar la determinación. Se va a mirar el monitor el juez. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. ¿Para qué valoran Quitadol? Es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cebellana, 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Niño. Y es para analizar. Van los dos a la pelota, pero el tema es, le condena el brazo arriba izquierdo. al codo. Esa es la parte que le termina complicando, el brazo arriba. De que es un choque involuntario, es un choque involuntario, pero la imagen de atrás de ese brazo arriba, eso me parece que le complica. Me van a decir los compañeros, bueno, tengo aquí, el árbitro VAR es Figueredo. Carlos Figueredo. Ese brazo arriba es lo que le complica un poquito allí, sí. De que es un choque involuntario, ambos van en busca de la pelota. Es más, terminan tocando la pelota el hombre de Luqueño. El hombre de Luqueño termina tocando la pelota, pero en el salto allí, el brazo arriba. A ver qué define el árbitro de Benítez. Neta, admito que no me juego. Soy modo flam, lejos al árbitro. Y es penal. Penal y tarjeta. Y lo va a echar. Expulsado Ángel Benítez. Penal para el 2 de mayo. Ya tenía tarjeta amarilla el centrocampista de Luqueño. El juez dice que hubo falta, es penal. Y bueno, acción para la polémica. Sí, pasa que ya tenía amarilla. Ese brazo arriba de Benítez, de Ángel Pira Benítez, es lo que le complica. Yo creo que la gente de Luqueño se va a quejar bastante de la situación. Pero el codo, es el gesto que hace ahora Benítez, que con el codo le termina pegando en la nuca. Solo que se da el salto buscando la pelota y uno dice, ¿cómo va a saltar? No puede saltar con los brazos pegados al cuerpo. Pero justo de forma involuntaria, cuando levanta el brazo con el codo, le da en la nuca. Y ahí es donde uno dice, tiene elementos para sancionar el penal y la amarilla el árbitro del partido. Es penal para el 2 de mayo. Ángel Benítez de vuelta amonestado, por ende expulsado. Queda con 10 Luqueño y la chance de empatar para el equipo local. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros de fruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Pide explicaciones Ángel Benítez, al igual que otro futbolista de aparte me pareció lectura de labios, le dijo, anda a mirar la imagen. El codo le dan la nuca. Es sin querer, pero como salta, o sea, todo mal para Benítez en esta. Porque se da la expulsión y el penal. ¿Qué partido tendremos a partir de aquí? Principalmente si llega a marcar 2 de mayo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Jorge. 2 de mayo 0, Luqueño 1. Eso seguro Chaco. No se quiere ir de la cancha Ángel Benítez, sigue reclamando el centrocampista de Luqueño, penal para el equipo local. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEP, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA, es infoserrana.do.py. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. ¿Cómo está el partido de Rubio Ñu? Darío Colmán. 30 minutos de la primera etapa en la categoría intermedia. En la Arboleda, Rubio Ñu y River empatan 0-0. Señores, penal para el equipo del 2 de mayo que tiene la chance de emparejar. Disfrutar Lactoland, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactoland de Top of Mind por 11 años consecutivos. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguro es un respaldo para cuando menos lo esperas. La primera amarilla fue después de una acción en ataque de Luqueño y él tuvo que lanzarse allí para cortar. Y uno dice puede ser falta táctica, pero muy rápido también es cierto. Lo que me dice Jorge aquí en privado, muy rápido le sacaron esa primera amonestación. Muy rápida esa primera tarjeta para el Pira Benítez. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Camiseta 23 para Fernando Cáceres.
Ingresando en reemplazo de Rodrigo Ruiz Díaz, el delantero del 2 de mayo. A los afiliados se encuentra acreditado el anticipo de rendimientos del año 2025. Consulta tu extracto de aportes en cualquiera de los locales de la Caja Mutual. Vení, divertite el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Se paró el partido al minuto 24. Ya van 7, señores. Penal. Sigue reclamando a los futbolistas del conjunto. Le va a pegar es Alfonso. Elías Alfonso, penal para el equipo de los de Mayo. La chance magnífica para el conjunto local de igualar el partido. Está cayendo 1-0. Alfonso con Aguilar. ¿Viene o no? Alfonso tira. Gol, 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 gol. Gol. Gol del 2 de Mayo. Empata el 2 de Mayo. Empata Elías Alfonso de penal del disparo a media altura. Poste izquierdo de Aguilar, que se jugó al otro lado. Se jugó al lado derecho. Empata el 2 de Mayo. Alfonso de penal. 1-1 el partido. Monumental. Aparece el gallo norteño, sí, con mucha polémica allí, principalmente al lado del luqueño. El penal, una acción que se tuvo que revisar. Se fue lesionado allí Ruiz Díaz. Salta justo el brazo arriba, el codo, da en la nuca del futbolista del 2 de mayo. Ya tenía amarilla el Pina Benítez. Ángel Benítez expulsado, doble amarilla. Penal y ahora gol. Buena definición. Se fue al poste derecho Aguilar. Al poste opuesto definió Elías Alfonso. Para el grito del gallo en la terraza. Momento del gol. 32 minutos, primera etapa. Partido está 1-1. Calidad lo que estás buscando, todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Suplimales te llevan a la Fórmula 1 San Pablo y más de 70 premios. Tú compras de 200.000. Generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Tarjeta amarilla para Oscar Cáceres. Y otro amonestado en luqueño. Increíble lo que está pasando en estos momentos en luqueño. Quintana creo que es el otro. El segundo Sebastián Quintana, sí. ¿eh? Porque le reclamó aquí la falta, y se le van todos encima al árbitro. El primero entonces Maldonado. Maldonado el primero y ahora Quintana. 2 amarillas al hilo allí para los jugadores del luqueño. Amonestados en el equipo visitante. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Para instalar tu industria pública, organización Centro Industrial de Vileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 para Paraguay Inmobiliaria S.A. Monzón fue el amonestado, Monzón y el otro creo que es Quintana, Es una especie casi de caballito lanzándose sobre el jugador del 2 de mayo. Y uno dice que es falta, pero habrá que ver si es para amarilla. Y después ya baile protesta Aquino y el árbitro está ya acelerado, le saca la amarilla. Primero a Monzón y después a Quintana. Señores, y es roja, le sacó ¿es roja o no? No, es amarilla. Sí, amarilla. Pasa que era anterior roja de por cómo reaccionaba Monzón, pensé que lo echó, Sí, parecía roja, pero no. De tan molesto por la tarjeta amarilla, reaccionó de esa manera. Se sacó la venda que tenía en el brazo. Es tiro libre, señores, para el 2 de mayo, el partido 1-1. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Tiro libre en su terreno para el equipo local. Crystal House, proporciona colocación de virus templados, TV terminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Necesitas cables eléctricos para tus instalaciones. Te recomendamos Cordeiro, mayor tecnología, mejor precio. Encontrarlos en todas las sucursales de Electropar S.A. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, luqueño 1-1. Y su seguro Chaco. La pelota le va quedando a César Ramírez tomando la iniciativa y se entiende porque el 2 de mayo tiene 11 futbolistas dentro del terreno. Se quedó con 10 luqueño por la expulsión de Ángel Benítez. La pelota le va quedando allá, no busca el segundo el 2 de mayo. Con Gómez y para acceder a un crédito con tasa preferencial del 11,9% hasta 96 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Gómez y par, tu mejor opción. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambraica, Peteitagua. Coronel Oviedo, Villarrica, Cabo Sucio, del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Sube Barreto sobre la zona derecha, se le va la pelota a un costado lateral cerca del banderín.
Martín para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de El juego felicidad. está 1-1. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo picante o tradicional. O pizza calidad desde su origen. Amarok B6, el lujo de elegir las bolsas desde $49.900. Cuota $690. Hace tu test drive todo terreno en 10. Reserva Volkswagen Paraguay. Ahora justo la TV también muestra otro ángulo y sí, efectivamente con el codo le da directamente en la nuca. Allí que el Benítez en el momento del salto a Ruiz Díaz, además ese golpe hasta lo deja una especie de noqueado el jugador de 2 de mayo que no pudo continuar en el partido. Involuntario sí, pero penal y terminó siendo roja por la doble amonestación al futbolista Benítez. Buscando el segundo 2 de mayo. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solares Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Va corriendo Alfonso, quiere ganar fondo de cancha, coloca centro, bloquea la marca Monzón, tiro de esquina sobre la zona derecha para los de Mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Matías Martínez. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para cada hora en Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido Sevillana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Atención, señores, con el córner sobre la zona derecha para el equipo local que lo quiere dar vuelta. Estaba perdiendo 1-0, lo empató y ahora va por el desnivel. Vendrá el córner de Alfonso sobre la zona derecha. Finalmente le pega Martínez, pelota arriba. Saca Monzón de cabeza. Tiene que cuidarse, Monzón está amonestado. Va a insistir Castro para el equipo de los de Mayo. Ya no apunta el disparo al arco. Bloqueado, saca desde el fondo Maldonado. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento por. Tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Acaricia con el nuevo Acaricia 2 litros, bruta tu jugo favorito. Yavira Acaricia. El partido está 1-1. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Nacional se impuso de local 3-0 a General Caballero. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya con más respaldo total. Banco celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio. 25% ahorro con tarjeta de crédito Banco en restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Banco crece desde la raíz. Un saludo para el querido amigo Armando Velázquez, reportando sintonía en la zona de Fernando de la Mora. La pelota le va quedando a Matías Martínez. Intenta la salida rápida para el conjunto local. Bloquea Monzón, pelota a un costado lateral en su terreno para el conjunto local. Desde los viñedos de la Mazo Mendoza, cada copa es un brinde por la amistad. Representa y distribuye productos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Si contratas una póliza automóvil por primera vez, tenés 25% de descuento y un obsequio. Rumbo CSAT Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. La pelota le va quedando sobre el sector izquierdo a Castro. El que tiene el balón es el conjunto local. Ya lo espera Luqueño, que juega con 10 por la expulsión. Al minuto 29 esta primera etapa de Ángel Benítez. El balón en mitad de terreno de Llano. Distribuye sobre la zona derecha y corre Pedro Sosa, que también se mete al ataque zaguero, pero acompaña la ofensiva de los de Mayo con Alfonso. Levantó para Llano, está el segundo, no pudo. Fernando Cáceres, le queda Martínez, apunta al disparo, bloqueado. Banderina arriba de todas maneras, posición adelantada. Estilo libre para Luqueño. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Bristol, lavarropa medida 18, cuota 139.000. Secarropa medida 18, cuota 169.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estilo libre en su terreno para Luqueño. Invierno y en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufas prazadas, edredones y mucho más. Redes @ el Ahorrazo Supermayorista. Entérate las novedades. Agosto liquida en Punto Farma desde el 31 de julio al 3 de agosto. Hasta 70% de todas las categorías y muchos descuentos más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros exacto y limpia, corte. Que siguen empatando en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Luqueño 1-1. Y su seguro Chaco. La pelota por el medio de Sergio Díaz. Buen pase para Cáceres. Pica metiéndose en diagonal. Está el segundo. Barreto. Bloquea Barreto. Tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Iba Julio Báez para tratar de convertir. Es córner. Quedó Barreto en el piso, niño. Sí, quedó sentido allí el hombre de 2 de mayo, pero en esta salvó muy bien Barreto. Pelota, espalda, si bien parecía offside, pica muy bien el delantero Cáceres, era Báez.
Báez el que picaba, buscaba adueñarse de la pelota, pero el que primero metió el físico fue Barreto. Después un puntín para sacar la pelota a un costado. Después de mucho volvió a llegar Luqueño con cierto peligro hacia el arco del 2 de mayo. Aún no terminó esto porque tiene un tiro de esquina el Chanchón. Le pega Quintana. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. Con Ronaldo de Jesús como titular, Lanús está igualando 0-0 ante Sarmiento de Junín como visitante por la Liga Argentina. Lanús también está en el banco de suplentes, otro compatriota, José Canale. La intermedia, 40 minutos del primer tiempo, Rubio Ñu 0, River 0. Muy bien, vino el córner, saca la defensa. Despeja como puede Sosa, va recuperando Ramírez. Ramírez lo encuentra, Llano busca la salida el 2 de mayo. Embutido Fran, chorizo con queso parrillero, matambrito en la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y alenta la selección. En Vileta, zona residencial, salida de rutas importantes, contactar 021-443-600. La anotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. La pelota de Matías Martínez, se mete en diagonal Martínez tocando para Castro. Encaró, zafó de Espínola. Castro lo encuentra, atención a Llano. Quiere girar para el disparo, bloquea en la marca Sergio Díaz colaborando en defensa. Va al 2 de mayo tratando de convertir el segundo. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1 reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Posgrados, medias becas del 50% de matrícula. En cuotas de doctorados, maestrías y más. Infonive.do.py. Unive Educación para un mundo en evolución. Puntea Fernando Cáceres, pide córner. El árbitro indica que habrá saque de meta. Tiro de portería para Luquiño. Mil empeños, venta, reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Va a sacar desde el fondo Aguilar, no se apura el arquero, vendrá la salida de Luqueño. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mareja López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. El bar chequeando y sí confirmado el jingle. Nicey es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Nicey, especialistas en tecnología. La salida del equipo de Luqueño, pica Sergio Díaz sobre la zona derecha. La marca de Ramírez. Esférico a un costado cerca del banderín lateral para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de Y felicidad. hasta ahora siguen llegando los hinchas del 2 de mayo. Allí en Pedro Juan el partido está 1-1. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utilizar morteros de elevación Zika Wall y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo y Oro, Perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro en B. Venta 0183309-813. San Justo y Hierro. Hace rato por una cuestión de tiempo no podemos escuchar bien a Pedro Sarabia, parece que se entrecortaba también. Técnico ganador, está en la punta, momentáneamente nacional, así que Gustavito me dijo, pedime play, así que en el entretiempo vamos a escuchar a Pedro Sarabia. Que está en la cima del campeonato, su equipo nacional. Le ganó el inicio de esta fecha 3-0 General Caballero. Compra cortes edición limitada Albiroca Shorty Beef y participa por un bicicleta lleno de productos y más. Shorty Beef, sponsor oficial del Albiroca. Centro Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Está reclamando algo Palau, la pelota le va quedando a Monzón. Otro de los amonestados en este partido en el equipo bruqueño. Saca Monzón desde el fondo con la zurda para el equipo auriazul que está empatando de visita 1-1. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula lanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Ambos goles de penal. El primero fue de Sergio Díaz para Luqueño. Lo empató también de penal Elías Alfonso. Se va metiendo Matías Martínez para el equipo del 2 de mayo. Busca la diagonal, consigue su propósito cerca, lo tiene por allí en mitad de terreno. Brian Fernández cambia sobre la zona derecha, picando Elías Alfonso, autor del empate. El mano a mano con Maldonado, gana el de Luqueño, va saliendo la visita. Para el Día del Amigo en Electroban tenés 1000 opciones para quedar como un crack. Parlantes, auriculares, celulares. Electroban, donde los regalos tienen toda la onda. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Se mete sobre la zona del medio, Barreto, no pudo Barreto. Saca Quintana, fue al piso, falta, infracción, tiro libre en su terreno para el equipo de Luqueño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros, indica Jorge. 2 de mayo, Luqueño están empatando 1-1. Y su seguro Chaco. ¿Saben cuánto adicionó el cuarto juez? 12 minutos más. 12 minutos más, niño, Y sí, ahí en el tema de la revisión, lo que fue pasando,
en las áreas, primero con el tema de la jugada del penal para Luqueño, penal de 2 de mayo, pero tanto así. Yo pensé que en algún momento se perdió 5 minutos, algo así, pero no, 12 minutos. 12 de adición, señores, pelota para los de Mayo. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega, cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Se juega hasta los 57 esta primera etapa, la pelota le va quedando a Brian Fernández. Distribuye sobre el sector derecho, allí pica, metiéndose Barreto. ¿Qué quiso hacer Barreto? No lo encontró Alfonso y terminó regalando esa pelota. Saca Quintana para Luqueño. En Wizard 10 cuotas de 420.000. Lleva tu curso Wizbook, clases presenciales online. Informate al 0982753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Materiales para la construcción, Ferropares es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Marquio. Ferropares ya 43 años construyendo contigo. Subiendo sobre el costado izquierdo Castro. Castro con Martínez. De vuelta con Castro. Cierra Alberto Espino, la colabora. Allí en defensa Sergio Díaz. La salida para el equipo de Luqueño. Para los más peques, este 26 y 27 de julio regala diversión, 20% de descuento en los juguetes. Y con cualquier medio de pago, Supermercados Stock, lo bueno para vos. Lo mejor para tu moto, tu camión, tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Está cargando los de Mayo de vuelta. Tiene la pelota constantemente el equipo local. Balón sobre la zona derecha en poder de Miguel Barreto. Barreto encaró, zafó de la marca de Quintana. Falta en realidad de Maldonado. Tiro libre en ataque. Tiro libre sobre la zona derecha para los de Mayo. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil por de los paraguayos. En Concasa empezó tu historia con pasaporte duradera. Acá ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Otro amonestado en Luqueños. Hablamos de Jonathan Ramos. Tiro libre sobre la zona derecha para los de Mayo. Hace tu test drive en una Sanción Cajeme y participas automáticamente para ganar un Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Descuentos reales por call center en Catedral hasta 50% a través del 627-7000. 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Mañana, señores, Trinidad se recibe a Libertad en Itagüí, Recoleta frente a Cerro. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, sales difíciles, empezá a vender con Mango. Descarga la app. Vacaciones, pedí tu crédito y participa al sorteo de entradas para el cine, la expo, tarjeta con saldo de 250.000. Info 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Ya no con la pelota juega para Castro. Castro para Matías Martínez. Otra vez con César Castro. Colocó el centro. Pelota al área. Intentó por arriba, pero no pudo. Fernández. Habrá tiro de esquina. Costado izquierdo para el equipo local. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Por el momento muchos toques sin tener la profundidad, pero aquí por lo menos en el centro se termina desviando el hombre del Sportivo Luqueño. A pesar de tener uno más, no aprovecha esos 2 de mayo. A ver cómo está en el juego aéreo 2 de mayo. Sí, aprovecha no este tiro de esquina. Le va a pegar a la pelota Alfonso. Tiro de esquina para el conjunto del 2 de mayo. Buscando sobre el costado izquierdo. Venía el segundo para el equipo local. Pelota arriba. Intenta Sosa. Saca como puede desde el fondo el capitán Alexis Villalba de Luqueño. Cocido con leche La Pratera en su presentación. Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pratera, lo mejor en lácteos. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechu con el sabor que nos une desde siempre. El domingo en Villeta, 15:30 Meliano Olimpia. En Villa Lisa a las 18 Tembetario y Guaraní. Selvi Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Selvi Power, sentí la diferencia. No te quedes fuera de ASO 2025, 42 países, 19 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas. Del 9 al 23 de agosto en Asunción. Compra las entradas en tuti.com.py. ¿Cómo está el partido de Rubio Ñu, Darío Colmán? Ahora termina la primera etapa, final del primer tiempo, Rubio Ñu 0, River Plate 0. Muy bien, recordando, señores, que mañana a las 10 de la mañana Santani recibe a Capiatá, mismo horario para Resistencia Encarnación. Camiones Pica JMC robusto para cargar más rendimiento mejor y acompañarte en tu crecimiento con respaldo de Chacomer Automotores JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Info serrana.tu.py. Pisamos 49 de la etapa inicial del partido 1-1. Cuando va, es para el segundo, vino. Está gol. Gol de Luqueño, de Jonathan, de Ramos. Jonathan Ramos
venía acompañando la jugada, la acción sobre la banda derecha. El pase corto creo que fue de Díaz. Y Jonathan Ramos se metió en diagonal totalmente habilitado de puntín con la zurda ante la desesperada salida de Martínez. El cruce tardío de Barreto define bien con la zurda Jonathan Ramos. Juega con 10 Luqueño. Señores, pasa al frente la visita. Quiere la punta al igual que la academia. En Pedro Juan Caballero por ahora. Fecha 4 del clausura. 2 de mayo 1. Luqueño 2. Jonathan Ramos para Luqueño. Monumental. Decíamos mucho movimiento de pelota, pero no estaba aprovechando desde mayo ese hombre más toquecita aquí, toquecita ya, sin tener la profundidad necesaria para generar peligro hacia el arco del Sportivo Luqueño. Y con uno menos, muy buena conexión, Báez adelantando líneas y por supuesto Ramos. Uno le gana a 3 jugadores allí en el fondo de la defensa del 2 de mayo. Intentó llegar al cruce Barreto, pero antes, cuando salía el arquero, puntín de zurda. Es más, me parece que va se va ante las piernas del arquero Martínez. Se estaba cuidando, el chanchón estaba agazapado. Metió esta muy buena jugada Báez, Ramos, y es el segundo del Sportivo Luqueño. Momento del gol. 50 minutos, primera etapa. Qué dudas del arquero Aguilar. Casi empata, casi igual a Matías Martínez. En el rebote, dudas del portero. Terminó sacando la defensa con Monzón. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Mujer, aceto hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar calidad papasa. Disfrutar Lactolanda, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactolanda estuvo más por 11 años consecutivos. Ramos quiere el tercero Luqueño. La pelota le va quedando a Díaz. No pudo Díaz. Pierde la pelota. Va sacando Matías Martínez para el 2 de mayo. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Conversatorio La Caja te escucha jueves 31 de julio, 18 horas. Auditorio Casa Matriz. Dirigido a afiliados. Inscribite al 0974-4521-45. Caja Mutua. Tarjeta amarilla para Fernando Cáceres. La falta sobre Villalba. Tiro libre en su terreno para Luqueño. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke Restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Cerca de los 53, primera parte. Gana la visita, gana Luqueño 2-1. Suplin Male te llevan a la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas, llega hasta tu casa, ni demás, la instalación es gratuita. El libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Sacando la pelota Alfredo Aguilar para el conjunto visitante, para el elenco auriazul, para el cuadro dirigido por Julio César Cáceres. Gana por ahora 2-1 la visita. El pelotazo largo del arquero Alfredo Aguilar. Busca por arriba, no puede Fernando Cáceres. Saca Sosa para el 2 de mayo. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales, ingresa a laplata.com.py. Va colaborando en defensa. La pelota pega en Matías Martínez. Ahora saque de meta para Luqueño que gana 2-1. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para instalar tu industria pública, Urbanización Centro Industrial de Billetón 1 y 2. Comunicado al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Los amonestados en el partido. Fernando Cáceres por el lado del 2 de mayo. Vino una tarjeta amarilla en Luqueño. Lucas Monzón, Sebastián Quintana, Jonathan Ramos y Ángel Benítez fue expulsado. El centrocampista pirayuense que juega en el conjunto de Luqueño vio la roja en el minuto 29, juega con 10 Luqueño y gana 2-1. Ya conocés los cables eléctricos Cordero, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Si sos socio de Gómez y Par, solicita tu crédito consumo desde 19.900 por millón hasta 96 meses de plazo. Escribe al 021-248-8000. Gómez y Par, tu mejor opción. El domingo por la intermedia, 2 partidos, ambos a las 10 de la mañana. Pastoreo frente a Guaraní de Franta, Oriente el 12 de junio de Villalle. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocanas con hierbas salaco picante o tradicional. O pizza calidad desde su origen. La pelota le va quedando sobre el costado izquierdo
al lateral Maldonado para el conjunto de Luqueño. Palau le dice algo, le ha pasado a Alfonso. Maldonado no se apura, levanta el esférico en campo del 2 de mayo. Despeja Sosa, intenta recuperar Fernando Cáceres para el equipo de Luqueño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 55 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litros alto indica Jorge. 2 de mayo 1, Luqueño 2. Hizo seguro Chaco. Pedro Juan gana la visita cuando carga el 2 de mayo. Pelota arriba, atento y seguro. Alfredo Aguilar se queda con el balón. Amarok B6 se lujo de elegir la fuerza desde $49.900, cuota $690. Hace tu test drive todo terreno en Dieza. Reserva Volkswagen Paraguay. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizar Paraguay. 12 de adición, le quedan 2 minutos a esta primera etapa. Lo sabe el 2 de mayo que va con todo por el empate. Desplazando la pelota Matías Martínez. Lo acompaña César Castro, pisó el área, no pudo colocar el centro. Insiste en el rebote, termina sacando Alberto Espínola, tranquilizando a sus compañeros en el fondo. La pelota le queda a Báez. Se viene Julio Báez, que lo asistió a Ramos para el segundo. Cargando Luqueño, que quiere el tercero. Intenta Rodrigo Cáceres. Encaró Rodrigo, no suelta el pase. Va Luqueño, perdió tiempo Rodrigo Cáceres. Va a insistir Díaz. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Ramos tira, pasó cerca del poste derecho de Ángel Martínez. Saque de meta que favorece al equipo del 2 de mayo. Banco celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio. 25% de ahorro con tarjeta de crédito Banco en restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Banco crece desde la raíz. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa distribuido en Paraguay, Frutos de los Andes. Instagram, Frutos de los Andes, PY. Se va metiendo sobre la zona derecha Fernando Cáceres, cargando el 2 de mayo, quizás lo último. Alfonso eleva centro, pelota al área. Termina sacando Villalba. Insiste Barreto, busca el empate el 2 de mayo. Renova tu seguro de automóvil y tenés 20% de descuento en una póliza de comercio Seguro Gar. Rumbo CCR de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Mucha ansiedad en el público de Luqueño en la zona de las gradas, pidiendo que termine la primera etapa. Hay falta, el árbitro indica que habrá tiro libre. Pelota para Luqueño. Moto Popular, cuota 269.000. Financiamos tu chapa y aceite de regalo. Puedes ganar la Volkswagen Tijuana 0 kilómetros. Bristo, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno y en el ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufas, frazadas, edredones y mucho más. Reserva el ahorrazo super mayorista. Señores, no hay tiempo final. Edredones y mucho más. Reserva el ahorrazo super mayorista. Señores, no hay tiempo final. Final de la primera etapa, final de la primera fracción. En Pedro Juan Caballero. Por ahora gana la visita que juega con 10. 2 de mayo 1, Luqueño 2. Relató Jorge Casal. Muy bien, se van los protagonistas a la zona de vestuarios. Comentario intermedio de Jorge Aliño Sosa en una presentación de Quitadol para acá, olor en Quitadol Estelasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Subellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Después de arrancar con un ritmo algo cansino, el partido fue teniendo de todo dentro del desarrollo del juego, con 2 penales. Primero para Luqueño, después para el 2 de mayo. La situación de la propia expulsión de Benítez. Ese brazo arriba, el codo. El empate allí el 2 de mayo. Ya tenía amarilla. Del Pira Benítez ya tenía amarilla. Ya estaba amonestado. Y después en ese salto. La pelota que termina ganando Benítez, es cierto. Pero va justito. Allí el golpe del codo en la nuca del jugador del 2 de mayo. Pero tengo que hablar del inicio de la etapa. Eso ya fue para el empate. Lo que pasó antes, en el comienzo, los primeros 4 minutos, como que presionó un poquito a Luqueño. Después se quedó, le cedió la pelota a 2 de mayo, que tiene mucha tenencia de pelota, que es cierto, llegó el empate de penal. Pero arriba no tiene profundidad, no tiene creatividad. Muere de toque este equipo del 2 de mayo, por lo menos eso se vio en el primer tiempo. Toque aquí, toque allá, es por allí el formato de juego. Le cuesta tomar el protagonista y más en su casa. Este año no ganó de local el equipo Pedro Jarino. Y este partido, inclusive hasta con un hombre más, le está costando también. No está siendo protagonista en su escenario el conjunto del 2 de mayo. Todo lo opuesto a Luqueño, que va, se planta, está haciendo un buen partido.
a pesar de la cantidad de jugadores amonestados también. El primero había sido Ángel Benítez, coincidentemente en una jugada que intentó una contra 2 de mayo, cortó Benítez antes de esa segunda amarilla, dio a los 32 del penal. Después fue amonestado bien. El primero había sido Ángel Benítez, coincidentemente en una jugada que intentó una contra 2 de mayo, cortó Benítez antes de esa segunda amarilla, dio a los 32 del penal. Después fue amonestado al filo de los 20 minutos aproximadamente del primer tiempo, y eso como que le complicó un poquito a Luqueño. Después Ramos, Sebastián Quintana, Munzor en una ocasión, protestas que se fueron generalizando en el partido. Pero de los dos, el que en el inicio ya mostró que era el equipo que iba a pelear, que iba a luchar, que iba a estar allí golpeando el arco rival, era Luqueño. A pesar de no tener el 9 que comentamos en la previa. Walter González, que se había lesionado en el primer juego de este torneo clausura. Pérez, Santander también está fuera. Un extremo como Kevin Pereira también fuera. O sea, varias bajas en el cuadro deportivo luqueño. Igual así todo, se adueñó bien en el medio en esa parte con Quintana, con Benítez en el medio, el juego de Julio Báez Ramos, el trabajo de Díaz de Cáceres allí en la generación de situaciones en la zona de ataque. Y en una de ellas una buena proyección, la última línea del centro, brazo extendido de Sosa. Dudó en principio el árbitro Delgis Benítez, miró al asistente, después la revisión VAR, y tenía el brazo extendido el central Sosa. Y sobre los 17 el primer tiempo, el penal. Patea Sergio Díaz, se lanza bien el arquero Martínez. Tapa el arquero del 2 de mayo, pero en el rebote rápido, lúcido de piernas, la reacción de Sergio Díaz, que tenía la de ganar allí. Normalmente el pateador tiene la de ganar en el rebote, y más por cómo se dio el rebotante en el tiro fuerte. Desvía el arquero, le queda allí justita a Sergio Díaz, y con un toque sutil termina pateando al poste más lejano. 17 el primer tiempo, tapó el arquero Martínez, pero de rebote del penal Sergio Díaz, el primero para el Chanchón. Señores, penal que favorece al equipo de Luqueño. Le va a pegar Sergio Díaz, que tiene la magnífica chance de abrir el marcador. No retrocede mucho el 10. Va Díaz, ¿bien o no? Luqueño y la chance de convertir. Sergio Díaz apunta, va Díaz, tira al arquero, rebote. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Luqueño, de Luqueño, de Luqueño. De Sergio Díaz, el 10 de Luqueño, el disparo, señores. El penal que termina desviando el arquero Ángel Martínez sobre el poste derecho. Allí fue Martínez, pero el rebote le favorece de vuelta a Sergio Díaz. No reaccionaron los zagueros locales. Aprovecha Díaz, empuja en el rebote con la pierna derecha. En esta nada que hacer ya el arquero Martínez. Pasa al frente Luqueño, pasa al frente la visita. Qué arranque de torneo para el equipo auriazul, alcanzando la línea de Nacional en la cima del torneo. Por ahora en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo 0, Luqueño 1, Sergio Díaz para Luqueño. Y mirando lo que se viene, será solo el comienzo, el tanto de Luqueño, pero después se iba a abrir el penal. ¿Por qué con polémica? Porque los de Luqueño reclamaron bastante, y justo también se va lesionado Ruiz Díaz, que en un momento nos asustó a toda la forma que caía. Allí un golpe bastante fuerte a la altura de la nuca. Cayó mal también Benítez, porque los dos van en busca de la pelota en el juego aéreo. Caen y los dos terminan ahí ciertamente lesionados, pero el que se llevó la peor parte fue Ruiz Díaz, que deja el campo después, producto de ese fuerte golpe, sin querer es cierto, pero como saltó y el brazo allí extendido, principalmente el codo, le dan la nuca. Revisión VAR, penal. Ya tenía una amarilla por una jugada de 10 minutos atrás. Segunda amarilla, expulsado. Penal a favor del 2 de mayo. Ejecuta muy bien Elías Alfonso. 32 del primer tiempo. El empate para el Gallo. Elías Alfonso, penal para el equipo de los de Mayo. La chance magnífica para el conjunto local de igualar el partido. Está cayendo 1-0. Alfonso con Aguilar, ¿bien o no? Alfonso tira. Gol, 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 gol. Gol. Gol del 2 de mayo. Empata el 2 de mayo. Empata Elías Alfonso de penal, el disparo a media altura.
poste izquierdo de Aguilar que se jugó al otro lado. Se jugó al lado derecho. Empata el 2 de mayo. Alfonso de penal. 1-1 el partido. Hasta allí 1-1 con la situación de los penales, es cierto. Sergio Díaz no convirtió el penal, pero sí de rebote. Le había tapado el arquero Martínez. El rebote era aparición de Díaz nuevamente allí empujando 1-1. Se ponía interesante el partido, algunas tarjetas. Repito, por momentos hasta como que murió del toque el 2 de mayo. A pesar de este momento de la situación del penal, ese tiro de esquina, el brazo arriba de Benítez, no había casi generado situaciones de gol el 2 de mayo, que toca, pero arriba no hay uno que pueda aprovechar o tener la chance clara para generar alguna situación importante, y ese peso allí en ataque. Tiene que ser más frontal el juego del 2 de mayo, principalmente de 3/4 de cancha para arriba. Y Luqueño se para bien en el fondo. Ya últimamente venían siendo figuras Villalba, Monzón. Es más, no le estaban convirtiendo a Luqueño. Este es el primer gol que recibe en el torneo esportivo Luqueño, producto de este penal. Hasta que después, replegado, ordenado Luqueño en el fondo, sale una buena contra sobre el sector derecho con Báez, Julio ganando sobre el sector derecho. Pase por abajo para Jonathan Ramos. En medio de los centrales, 3 jugadores de 2 de mayo, todos paraditos, salvo Barreto, que intentó llegar al cruce allí. Ramos de zurda define ante la salida del arquero Martínez. Los 50 de partido, porque se jugaron 12 de compensación por los análisis de los 2 penales, todo el tiempo que se fue perdiendo. Llegó el segundo del Sportivo Luqueño y así acabó la etapa. Vamos al gol de Ramos de Luqueño. Cuando va para el segundo vino, está gol. De Jonathan, de Ramos. Jonathan Ramos venía acompañando la jugada, la acción sobre la banda derecha. El pase corto creo que fue de Díaz. Y Jonathan Ramos se metió en diagonal, totalmente habilitado de puntín con la zurda ante la desesperada salida de Martínez. El cruce tardío de Barreto define bien con la zurda Jonathan Ramos. Juega con 10 Luqueño. Señores, pasa al frente la visita. Quiere la punta al igual que la academia. En Pedro Juan Caballero por ahora. Fecha 4 del clausura. 2 de mayo 1. Luqueño 2. Jonathan Ramos para Luqueño. Y así Jonathan Ramos, después de esa muy buena conexión de Báez, Ramos termina definiendo cuando estaba en un plan en principio de atacar, a pesar de la serie de toques allí, repito, en ataque, sin tener ese peso en ofensiva el cuadro del 2 de mayo. Termina aprovechando muy bien esa acción allí el Sportivo Luqueño y esa buena jugada rápida que termina definiendo muy bien Ramos para marcar el segundo. Ahora creería que va a buscar a cuidarse un poquito en el marcador, porque son 3 puntos claves para Luqueño, pero con el hombre menos, a ver si 2 de mayo tiene el peso para poder generar alguna situación de riesgo. En un momento se jugó por Cáceres y no por Vareiro. Fernando Cáceres el delantero y no Vareiro por Ruiz Díaz, por lo menos la variante. Se movieron los dos, pero no Vareiro. Y habrá que ver qué pasa en este segundo tiempo, porque se vendrán variantes. Creo que ya no nos va a dar el tiempo de Sarabia. Entonces vamos a aprovechar cortito. Intermedia, repasamos lo que pasó hoy con Guaireña en primer turno, lo que tiene que ver con Rubio Ñu, los partidos para mañana pasado. Igualmente Darío allí en mesa informativa. Porque si pasamos Sarabia me parece que vamos a cortar, porque ya deberían, creo que, regresar los equipos de cara al segundo tiempo. Vamos ya mañana a compartir lo de Pedro Sarabia. Me dice el ingeniero Damián Recalde también, siempre la asesoría técnica para lo que se vendrá después. Vamos con eso, intermedia, los partidos para mañana, pasado, el juego de Cerro, de Olimpia, el fin de semana, todo eso y más. Juega Libertad también mañana. Adelante, mesa informativa. Señor Mesa, así se le dice ahora a Darío Colmán. Correcto, Jorge, como decías, Rubio Ñu está empatando 0-0 con River en la categoría intermedia. Se juegan 3 minutos de la segunda etapa en la Arboleda. Rubio Ñu, que es el líder de la categoría con 37 puntos antes de este partido. Con este empate provisorio está llegando a 38, 36 para 12 de junio y 33
para Capiatá. Por ahora ese es el panorama en la categoría intermedia con este empate parcial del equipo de Rubio Ñu ante River Plate. Los partidos que se van a disputar en la jornada de mañana por el campeonato clausura, fecha número 4, a las 16. Trinidense reciben el Martín Torres a Libertad, a las 18:30 Recoleta. Será local en Itahuante, Cerro Porteño. El día domingo a las 15:30 Ameliano va a recibir a Olimpia en Villeta y a las 18 Tembetarí será local en Villa Elisa ante el equipo de Guaraní, marcando así el final de la fecha número 4 del campeonato clausura. Ese es el panorama entonces en este capítulo del segundo torneo del año, donde por ahora el único líder es el equipo de Nacional con 10 puntos. Lo está alcanzando también con 10 por ahora Sportivo Luqueño con esta victoria parcial de 2-1 ante 2 de Mayo. 7 puntos para Trinidense, 7 puntos para Cerro Porteño. Con 6 queda Recoleta, 4 puntos para Olimpia, para Guaraní y para 2 de Mayo. Con 3 puntos Ameliano, 1 punto para Libertad y sin puntos Tembetarí y General Caballero. El panorama en la tabla de posiciones del campeonato clausura, con las posiciones también en la tabla como corresponde, y también recordando que en zona de descenso continúan General Caballero y Tembetarí. General Caballero que hoy cayó por 3-0 ante Nacional, promedio de 1.035 tiene el equipo mallorquino, mientras que Tembetarí tiene promedio de 1.072. Los que están hasta ahora condenados al descenso, por ahí cerca están 2 de Mayo y Sportivo Luqueño en cuanto a los promedios, pero la distancia es bastante amplia, sobre todo de General Caballero en relación a los que están salvándose en esa parte de la tabla de promedios. En el acumulativo continúa liderando Cerro Porteño con 45 puntos para Libertad, 42 para Guaraní, 41 puntos para Trinidense, 37 para Olimpia en las principales ubicaciones del acumulativo, 35 para Nacional, 33 para Recoleta, 32 para Ameliano, también como para Sportivo Luqueño con 22, 2 de Mayo y General Caballero y con 18 Tembetarí. Esto en la tabla del acumulativo de este año 2025 y lo que va de este campeonato clausura también. Cuando en la intermedia hay gol de River, Osvaldo Romero rompe el cielo, 4 minutos del segundo tiempo. River le está ganando al puntero, de visitante le gana a Rubio Ñu por 1-0. Bueno, hay gol entonces allí en la intermedia, está dando el golpe momentáneamente River, 1-0 ante Rubio Ñu. Gol de River del Quirito entonces en el comienzo del segundo tiempo. Veremos si puede dar o no vuelta el cuadro ñuense, que era líder allí, todas las miradas apuntaban a Rubio Ñu y después de mucho está perdiendo. Es más, creo que es la primera derrota, ¿verdad? Me voy a decir, oye, si me equivoco, no después de mucho, creo que es la primera derrota. Sí, tiene algunos empates. Segunda. La segunda. Correcto. Es la segunda derrota del conjunto ñuense. Aquí volvió 2 de Mayo, volvió Luqueño, gana Luqueño, gana la visita 2-1 al 2 de Mayo. Esto está por arrancar en su segunda parte. Señores, todo listo, todo ok. Vendrá la orden de Derlis Benítez. Va a comenzar la etapa complementaria. Va a mover el conjunto local del 2 de Mayo. Sin variantes, ambos equipos para este segundo lapso. Arrancó el segundo tiempo. Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. Ganando Luqueño por ahora 2-1. Juega con 11 el 2 de Mayo, con 10 Luqueño expulsado. Ángel Benítez en la primera etapa, minuto 29. La pelota le va quedando a Aragón. Aragón juega a mitad de terreno, se muestra llano, carga por derecha, Barreto para el 2 de Mayo. Mega descuentos de Punto Parma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 705 puntos y la web en Punto Parma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso parrillero Matambrito en la línea gourmet. Libre de gluten, disfruta con Fran el sabor de la felicidad y alenta la selección. Villalba regaló la pelota, el disparo al arco de Aragón. Atento el arquero. Atento Alfredo Aguilar, se queda con el balón. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contratar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Mes de la amistad y con Cumo, comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento. Este debate un kit matero, Cumo mejor en todos los caminos. Sacando la pelota desde el fondo, Sebastián Maldonado, el balón se va a perder a un costado. Intenta la acción rápida, la salida rápida, Barreto para el equipo norteño. Juega por abajo para el arquero Martínez. Martínez distribuye con Ramírez. Se viene Ramírez desde el fondo para el equipo local que
que busca el empate. Posgrados, medias becas del 50% matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.tu.py. Unive Educación para un mundo en evolución. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Alfonso con la pelota cabecera del área, centro, vino el arquero. Extraordinario, el arquero insiste, el 2 de mayo está el empate. Gol, 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 gol. Gol. Gol del 2 de mayo. Empata el dueño de casa, empata Franco Aragón en una serie de rebotes. Se había salvado Luqueño en un cabezazo de Cáceres. Salvó de manera estupenda Alfredo Aguilar, pero sus compañeros no reaccionaron. Siguió presionando el equipo del 2 de mayo. Una serie de rebotes en el área y Aragón encuentra la pelota allí en la cabecera del área chica. Empuja con la derecha a media altura. Empata local. Empata el 2 de mayo en Pedro Juan Caballero. Fecha 4 del clausura. Franco Aragón para el 2 de mayo. 2 de mayo 2. Luqueño 2. Monumental. Decíamos que está con un hombre más, pero no estaba aprovechando el 2 de mayo. Pero aquí, rápidamente, comienzo del segundo tiempo. Se mete con todo el equipo norteño. Va, presiona. Ya estuvo cerca allí de anotar en el rebote. Dan un compañero. Queda nuevamente esa pelota allí dentro del área sin poder sacarlas los defensores de Luqueño. Se replegó mucho en el comienzo, pero también el mérito del equipo que fue a empujar, buscó. Y allí Franco Aragón encontró ese balón dentro del área. Será Liderex, una vez compasado por Luqueño. Franco Aragón termina empujando al fondo, termina con el 2-2. Y hay mucho todavía por jugar allí en Pedro Juan en este segundo tiempo, porque esto está arrancando recién en su segunda parte. Momento del gol. 2 minutos, segunda etapa. Partido está 2-2. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que olora en Quitadores de Laje, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cebetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Pelota para el equipo visitante con Alberto Espínola, que tiene el esférico sobre la zona derecha. Levanta Espínola para Luqueño, buscando Rodrigo Cáceres muy solo en ataque. El 9 del conjunto visitante. La pelota le va quedando al arquero Martínez. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Decías Darío Colmán, River de gana Rubio Ñu por ahora 1-0. Asimismo 1-0 la victoria de River sobre Rubio Ñu en 11 minutos del segundo tiempo. Va sacando Alfredo Aguilar para Luqueño. Posgrados, medias becas del 50% matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.tu.py. Unive Educación para un mundo en evolución. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Carga el 2 de mayo, disparo al arco. Alfredo Aguilar se queda con el remate de Llano. Atento el arquero de Luqueño. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640. Teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros exacto. Y Jorge. Señores, 2 de mayo, Luqueño están empatando 2-2. Y su seguro Chaco. Saliendo Sosa para la visita. El bar chequeando y sí confirmado el jingle. Nicey es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia, ritmo que se pegan. Nicey, especialistas en tecnología. Olvídate los metales oxidados. Aplica, convertir y dejarlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Atención que va Barreto jugando para Martínez. Quiere el tercero, el 2 de mayo. Pelota a la cabecera del área para Franco Aragón. No encuentra a Castro, pisó el área, el disparo. Bloquea a Villalba. Rebote, le queda a Matías Martínez. Eludió la cobertura de Díaz. Insiste. Atención, el centro de Castro, tiro de esquina. O es posición adelantada. Finalmente córner para el 2 de mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Arriba buscando el tercero local. En San Justo de Oro, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso surcas y perpetuo socorro Ñemby. Venta 083-309-813. Re San Justo Hierros. Compra cortes edición limitada Albiroca Shorty Beef y participa por un bicicooler lleno de productos y más. Shorty Beef, sponsor oficial del Albiroca. Entra la orden del juez. Se dilata el córner. Ahora sí lo hace Alfonso. Pelota arriba. Llega Barreto. Intenta
intenta de cabeza, saca por ahora Cáceres para Luqueño. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Oro Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Nacional ganó a General Caballero 3-0. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. El día del amigo en Electroban encontrás el regalo perfecto. Tecnología, estilo y precios que te van a encantar. Electroban siempre conectando emociones. Recordando mañana, señores, Trinidense recibe a Libertad a las 16. Dirige Derdis López en el bar Fernando López en Itagua 18:30, Recoleta Cerro. Arbitraje de David Ojeda en el bar José Méndez. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para cada olor en Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Cargando Aragón para el equipo local, Aragón para Brian Fernández. La pelota le va quedando a Sosa. Escapó Sosa de la marca de Rodrigo Cáceres, delantero de Luqueño, que colabora allí en mitad de terreno. Balón a profundidad. Pica Matías Cáceres para el equipo local. Cierra en el fondo y va sacando Maldonado para Luqueño. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Explota tu cubo favorito. Yavira Caricia. Va a insistir Ramírez para el equipo de los de Mayo. Ramírez con Matías Martínez. Buena descarga, buen pase. Pica bien Castro sobre el sector izquierdo. Levo centro al área. Atento el arquero. Se queda Aguilar con la pelota. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Quecos, Antegui y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuota de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Pelota por el medio. El balón le va quedando sobre la zona derecha. Barreto tocando. El esférico para Alfonso, que hizo el primero para el conjunto del 2 de mayo. La pelota le va quedando ahora a Aragón. Aragón juega para Brian Fernández. Lanzamiento sobre costado izquierdo para Castro. Está cargando el conjunto del 2 de mayo. Quiere el tercero. Tiene dotación completa con 11 dentro del terreno. Luqueño con 10 por la expulsión de Ángel Benítez en el primer tiempo. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado Asterisco 8263 al 098444037. Unite a la generación Masters Made in Americana. Corner para el 2 de mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando el tercero local. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Para los más pequeños, este 26 y 27 de julio regalar diversión. 20% de descuento en los juguetes y con cualquier medio de pago. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Vendrá el tiro de esquina, pelota arriba de Alfonso, golpea de cabeza. Colaborando en defensa Rodrigo Cáceres, delantero de Luqueño. El rebote le va quedando a Matías Martínez. Presiona el equipo local tratando de llegar al tercero. La pelota de Llano va por el tercero, el 2 de mayo. A todo ponerle Bistoni líquido para radiador verde rojo. Pedidos al 098319720. Bistoni, tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñadas, desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. Elías Alfonso al centro, balón arriba, saca Espínola de cabeza. Sergio Díaz, casi la media luna en su terreno, recoge el rebote, busca la salida, Luqueño. En Concasa empezó tu historia como soporte duradera. Acá ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Hace tu test drive en una sanción que aquí me participas automáticamente para ganar una Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Señores, la pelota le va quedando sobre la zona derecha Alberto Espínola. ¿Qué dice el juez que traspuso la línea? Saque de costado, campo rival para el equipo de Luqueño. Descuentos reales por call center en Catedral hasta 50% a través del 627-7000, 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Con Mango cobras concurre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias, sales difíciles. Empieza a vender con Mango, descárgala. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litros Villa Gorte. 2 de mayo, Luqueño empatan 2-2. Y su seguro Chaco. El domingo en la Fortaleza del Piquecería en Villeta 1530, Meliano Olimpia, arbitraje de Blas Romero en el bar Ulises Merele. Vacaciones, chicos, en casa. En Credit Solución te damos el impulso que necesitas. Pedí tu crédito, participa al sorteo de varios premios. info@creditsolucion.py. Consigo con este La Pratera en su presentación Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pratera, lo mejor en lácteos. La pelota de Llano, vamos, dice Llano, carga el 2 de mayo, apertura sobre el costado izquierdo. Castro tiene la pelota en mano a mano con Sergio Díaz. Zafó Castro, pica sobre el sector izquierdo. Alberto Espínola colabora en la marca
marca. Iba recapturando el balón, busca la falta. Perdió ante Martínez. Saca Espínola para Luqueño. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Selvi Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari. En las pistas de carrera, carga Selvi Power, sentí la diferencia. Desplazó con la mano Alfonso, es lo que indica el juez del partido. Tiro libre, señores, en su terreno para Luqueño. No te quedes fuera de ASO 2025, 42 países, 19 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas. Del 9 al 23 de agosto en Asunción. Comprar las entradas en tuti.com.py. Cámaras Picajo, JMC robusto para cargar más, rende mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomer Automotores. JMC Paraguay. ¿Cómo está la intermedia? ¿Sigue la victoria de River? Sí, señor, llegando a los 20 minutos de la segunda etapa, continúa la victoria como visitante de River 1-0 ante Rubio Ñu. River está lejos de la zona de pelea por el ascenso, Darío. En cuanto a la situación de River en la zona de descenso, está lejos, está en la posición número 11 de la tabla de promedios con 1.277. Señores, el partido en Pedro Juan está 2-2. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEP, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.tu.py. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu ganadora. Redes sociales Alpecin PY. Producto suizo, calidad papasa. Atención, disparo al arco de Llano. Pasó cerca del arco de Aguilar Niño. Se salva en esta Luqueño y es todo el 2 de mayo. Por eso ya se vendrán variantes del lado del Sportivo Luqueño para buscar meterse nuevamente en el partido, ¿cierto? Con uno menos, la expulsión de Benítez. Es todo el 2 de mayo. Comenzó mejor el equipo norteño que logró igualar en este segundo tiempo. Brian Ayala, uno de los que ingresa camiseta 17. ¿Se va Alberto Espínola al parecer o no? ¿O solo primer plano para él allí? El otro vamos a confirmar de quién se trata. Se vendrán dos variantes del lado del Sportivo Luqueño. En instante los cambios en la visita. Disfrutar Lactolanda, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. A los afiliados se encuentra acreditado el anticipo de rendimientos del año 2025. Consulta tu extracto de aportes en cualquiera de los locales de la Caja Mutual. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Rodrigo Cáceres se retira para que ingrese el 22. Santiago Ocampos. El otro que se fue es Jonathan Ramos. Se fue igualmente Ramos. Y termina ingresando 17 Brian Ayala. Sacando el limpio, ingresaron 22 Santiago Campos y Brian Ayala. Muy bien, pelota que favorece al equipo de Luqueño. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online. Más de miles de slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Calidad lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Brian Ayala conoce bastante bien este empatado porque jugó en el 2 de mayo, siendo goleador inclusive del conjunto norteño. La pelota le va quedando a Llano. Lanza sobre el sector izquierdo. Allí busca Matías Martínez. La marca de Alberto Espínola. Busca la salida Luqueño. Suplin Vale te llevan a la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinde más, la instalación es gratuita. De libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. El partido está 2-2. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Aquí nuestro jefe técnico Damián Recalde me dice cómo sigue el partido de Rubio Ñu, porque está dando de momento la nota, está dando el golpe, está perdiendo el líder. 1-0 es victoria de River. Eso permanece así en la Arboleda, Darío Colmán. Sí, señor, permanece así la situación en la Arboleda. 22 minutos de la segunda etapa. River le gana 1-0 a Rubio Ñu. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros Altendica, Jorge. Están empatando 2 de mayo, Luqueño 2-2. Hizo seguro Chaco. Ojo que vaya, no pisó el área, cruza oportunamente la marca arrojándose Monzón. La pelota se pierde por el fondo, tiro de esquina, lado izquierdo para el 2 de mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Aragón. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Apunta para pegar la pelota, atención. Llano, córner que corresponde al 2 de mayo, pero está bien arriba el testazo defensivo. Saca de cabeza como poder recién ingresado Campos. La pelota le va quedando Díaz para intentar el contragolpe, perdió tiempo. Va a retroceder con Ayala. ¿Necesitas cables eléctricos para tus instalaciones? Te recomendamos Cordeiro, mayor tecnología, mejor precio. Encontrarlos en todas las sucursales de Electropar S.A.
Con Comes y para acceder a un crédito con tasa preferencial del 11,9% y hasta 96 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Mañana Santanica, Piatá, Resistencia, Encarnación, ambos partidos a las 10 de la mañana. Unizarse, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareca, Peteita, Huácora, en el Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unizal, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocanas con hierbas al ajo picante o tradicional o pizza calidad desde su origen. Carga Alfonso, centro, atento el arquero. Termina manoteando la pelota del fondo, tiro de esquina para el 2 de mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando el tercero, el equipo norteño. Amaro B6, el lujo de elegir la bolsa desde $49.900, cuota $690. Hace tu test drive todo terreno en Dieza. Reserva Volkswagen Paraguay. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales. La nutrición de las plantas son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Pelota arriba, vino al centro, atento Alfredo Aguilar, que está con los empujones allí con algunos futbolistas del 2 de mayo, tratando de salir rápido, dejando la pelota sobre costado izquierdo. Va Quintana, levanta la pelota sobre la presencia de Sergio Díaz, busca también en ataque Brian Ayala, muy solo, pierde antes Sosa, se viene desde el fondo el equipo norteño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Se mete, atención Quintana acá, pero está solo Quintana. Lo encontró a Campos, va Quintana, alcanza, habrá peligro. No llegó porque está atento para la marca. Vigilando allí en el fondo Ramírez. Lateral cerca del banderín para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y ya hay cierto cansancio del lado luqueño, pero igual intenta con el hombre menos, le está costando más este segundo tiempo. A ver si también el propio 2 de mayo tiene alguna otra chance como el anterior. Por ejemplo, un tiro de esquina importante que tuvo el cuadro Pedro Carino, que sí casi no generó, en realidad no generó situaciones en este segundo tiempo, es luqueño. Habrá que ver si por allí mete alguna contra, porque con uno menos marcó ese tanto Ramos en el primer tiempo. Señores, tiro libre en su terreno para el equipo de los de mayo. TV Toque 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortín, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con los acaricios litros, fruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. La pelota de Castro tiene el control de la pelota, descargando mitad de terreno, pisando como un salonista teleférico llano, distribuye ahora sobre la zona de Sosa. Sosa va metiéndose en campo enemigo, apertura sobre la banda derecha para Barreto. Barreto que hoy completa 100 partidos con el 2 de mayo, se equivoca en el pase, el rebote para Llano, Aragón tira al arquero. El arquero Aguilar se queda con el balón, niño. Segunda buena intervención de Aguilar, porque en la anterior se le había desviado, sacó el córner, y en esta buena respuesta otra vez con Barreto ganando por derecha, la conexión, el tiro de Aragón que se desvía y casi se vino el tercero del conjunto del 2 de mayo. 2-2, sí. 2-2, sí. 2-2 el partido. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Hoy a las 21 Paraguay se juega la vida en la Copa América Femenina, se enfrenta a Venezuela por la chance de, en caso de ganar, enfrentar a Chile por un lugar en los Juegos Panamericanos. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Sergio Fretes, camiseta 26. ¿Qué pasó también por luqueño? Ex nacional en su momento. Se fue Llano, ingresó 26 Sergio Fretes. Frente por Llano, el cambio del lado del 2 de mayo. Es pelota para Luqueño. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanzá siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Sentido Sergio Díaz. Tradicional calambre. Sacaramboro allí Sergio Díaz. La primera pelota que toca Fretes, o intentó tocar, llegó a destiempo. Estilo libre para Luqueño. Banco celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio. 25% de ahorro con tarjeta de crédito Banco en restaurantes, bodegas, peluquería y más. Banco crece desde la raíz. Desde los viñedos de Lamos en Mendoza, cada copa su brindis por la amistad. Representa, distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Gorge. Están empatando en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Luqueño, 2-2. Hizo seguro Chaco. Monumental. Tiro libre
goles para el equipo auriazul. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Si contratas una póliza de automóvil por primera vez, tenés 25% de descuento y un obsequio. Rumbo CCA de Seguro, 65 años, protegiendo tu futuro siempre. Aquí lo separa el cronómetro, dice aquí el árbitro del partido, porque están reclamando los del 2 de mayo. Ahora levemente se va levantando Sergio Díaz. Se vendrá Escobar. Habrá que ver si es Díaz el que va a salir, pero está preparado para ingresar Escobar en el equipo de Luqueño en unos minutos porque va a proseguir el juego. El partido está 2-2. En Bristol, lavarropa Midea 18 cotas 139.000. Secarropa Midea 18 cotas 169.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno en el ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufa, prazadas, edredones y mucho más. Reserva el ahorrazo super mayorista. Señores, el partido está 2-2 en este inicio de la cuarta fecha del campeonato. Recordando que la Academia está a la punta. Le ganó de local 3-0 Nacional. Superó 3-0 General Caballero. Agosto liquida en Punto Parma desde el 31 de julio al 3 de agosto hasta 70% en todas las categorías y muchos descuentos más. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros Matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y alenta la selección. Es tiro libre en ataque, tiro libre para los de Mayo. Agiliza Aragón. La pelota le va quedando sobre la zona derecha. Pedro Sosa. Va Sosa, punta, va a rematar. Prefiere el pase corto. Se equivoca en la descarga. Habrá salida. Balón para el equipo de Luqueño. En Villeta, zona residencial, salida de rotas importantes. Contactar 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1 reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. El domingo por la intermedia, Pastoreo Guaraní de Franta, Guarí, jugando frente al 12 de junio. Posgrados ni becas del 50% de matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.tu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Saludos para el amigo José Miranda, hincha fanático de Luqueño, va reportando sintonía. Sí, el amigo José siempre allí en sintonía, él es fanático de su chanchón querido. 2-2 el partido. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Vema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Maneja López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Vema y Flores. La intermedia, Darío, sigue perdiendo Rubioñú. Sí, señor, 30 minutos de la segunda etapa, 1-0, continúa la victoria de River sobre Rubioñú. No hay todavía programación para la fecha 20. Todavía no. Y está dando el golpe. ¿A cuánto se pone de River? Bueno, River, ¿a cuánto se pone de Rubioñú, digo? Y esto enciende esperanzas en Capiatá, el 12 de junio, de recordar, punto de acercarse el día de Rubioñú. Me vas a recordar un poquito cómo está la tabla sin jugarse este partido. Te doy tiempo allí. Tenemos la tabla sí, sin estos resultados. Rubioñú con 37, 12 de junio 36, Capiatá con 33, Tacuaré con 29, 26 para Carapeguá, 25 para San Lorenzo, 23 para Resistencia, para River también 23, 22 para Independiente y Pastoreo, con 21 Encarnación, 21 también tiene Guaireña, que hoy ya ganó, 18 para Sol de América, 16 Guaraní de Fernando de la Mora y Santaní. Con esta victoria, River llegaría a 26, subiría a la sexta posición y se pondría a 11 de Rubioñú. Muy bien, allí está la tabla. Un poquito lejos, pero le da una mano importante a los otros equipos de arriba. 12 de junio festeja esto. Capiatá, que quiere recuperar terreno. Después pero Tacuaré también, que está por allí. Pero creo que queda 15 y un poquito más allí en la Arboleda. Veremos si hay o no más emociones en la intermedia en el partido que está jugando de momento el líder. Están empatando 2-2 en Pedro Juan, 2 de mayo, Luqueño. El bar chequeando y sí confirmado el jingle Nicey, ese gol fuera del área, tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Nicey, especialistas en tecnología. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zika Bol y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Va Fretes, apunta al disparo, al arco, saca la defensa, atención, le queda el gol. Alfonso, pisó el área, va a rematar, tira. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! Del 2 de mayo. 2 de mayo, señores. Brian Fernández encontró esa pelota allí dentro del área
De vuelta muchas dudas. Confusión total en el fondo de Luqueño en la defensa. Giró Alfonso. El pase corto para Brian Fernández. Se perfila. Saca el disparo esquinado por bajo. Contra el poste izquierdo del arquero Aguilar. Reacciona. No alcanza a manotear. Pasa al frente el conjunto local. Pasa al frente el 2 de mayo. Que por ahora consigue la victoria. Y si se da después de mucho allí en Pedro Juan. En condición de local ganando el equipo norteño. Ficha 4 del clausura. 2 de mayo 3. Luqueño 2. Brian Fernández para el 2 de mayo. Monumental. Se está dando eso, Gustavito. Ese canto del gallo nuevamente en la terraza. Y sí, después de mucho, después nos va a decir Darío si encontramos los números después de cuánto vuelve a ganar de local. Una vez que se concreta esto, porque le queda mucho al partido, pero sí, con el hombre menos le está costando a Luqueño. En un momento así rápidamente conté y creo que estaban por lo menos con 9 jugadores dentro del área grande, todos defendiendo allí. Se hizo difícil. Destacamos bastante el gran trabajo defensivo de Luqueño en los últimos partidos. Pero esa expulsión de Benítez como que destartaló todo. También un crecimiento importante del 2 de mayo del segundo tiempo. Rebotes, situaciones, no pudieron sacar los hombres de Luqueño. Y aprovechó ahí muy bien Fernández para sacar ese tiro que hasta parecía que se desvía o no en un hombre luqueño, porque por lo menos engaña a Aguilar, que busca meter el manotazo Salvador, pero no. Se termina yendo cerca de la mano, pero no llega a desviar el arquero Aguilar. Insistió bastante. 2 goles ya del 2 de mayo en este segundo tiempo. De estar abajo en el marcador lo da vuelta nuevamente el equipo norteño allí en su casa. Momento del gol. 25 minutos, segunda etapa. Está cargando y lo liquida, ¿eh? Atención a Fretes, pifió. Cierra bien Ocampos. Saque de costado cerca del banderín para el 2 de mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Saludos para el amigo Walter Ríos, hincha fanático de Olimpia, también reportando sintonía. Ganando el equipo del 2 de mayo 3-2. Prepara variantes. Son 2 cambios que se vendrán en el conjunto de Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol Estelar, que a nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con la información, perdón niño, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Uno de los que se fue es Sergio Díaz. Ingresó Escobar con el 39. El otro que ingresó es Benítez y Walter Rodríguez. 8 para Walter Rodríguez. Se fue Sebastián Quintana. Y nos falta el tercer cambio, o sea, el tercero que se retiró el luqueño para el ingreso de Walter Rodríguez allí. Se termina por confirmar también las variantes del lado de luqueño, un total de 3. El otro que se fue, Báez, Julio Báez, ahí está, sí, nos avisa Juancito en producción. Se fue Báez, ingresó Fernando Benítez con el 14. 3 variantes del lado de luqueño. Está ganando el equipo de los de mayo 3-2. TV Toque 85 pulgadas, 20% más grande como tu aliento. Fortín, etiqueta negra, la cancha con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito, Yavira Caricia. La pelota le va quedando en la salida Sosa para el equipo local. En San Justo, Euros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso surcas y perpetuo socorro Niembú. Venta 093-309-813. Re San Justo Hierros. Compra cortes edición limitada al Birroca Shorty Beef y participa por un bicicooler lleno de productos y más. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroca. Señores, saque de costado en su terreno para el equipo de Luqueño. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años con toda la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota le va quedando a Maldonado. Tiene que reaccionar Luqueño. Es cierto, juega con un hombre menos, pero busca el empate ahora. El equipo de Julio César Cáceres no pudo sostener esa ventaja de 2-1 con el que terminó la primera fracción. Rápidamente le empataron y ahora ya pierde 3-2. Saca Walter Rodríguez para el equipo de Luqueño. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que elimina inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Para el Día del Amigo en Electroban tenés 1000 opciones para quedar como un crack. Parlantes, auriculares, celulares. Electroban, donde los regalos tienen toda la onda. Quedó sentido Barreto. Fútbol paralizado en el norte. Tu vehículo genial es tu compañero con nada. Tráelo a Erimark, maximízalo con los mejores accesorios. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi el Euro 100 kilómetros con mínima entrega y cuota de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros en Villa Gorge. Señores, en el norte del país, 2 de mayo le gana de local 3-2 a Luqueño. Y su seguro Chaco.
Chaco. Nacional a primera hora superó a General Caballero 3-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. En Wizard 10 cuotas de 420.000. Llevas tu curso Wizbook. Clases presenciales online. Infórmate al 098-753-647. Aprender inglés en Wizard es Woo. Saludos para el querido Alberto Caballero, que espera mañana Trinidense sube a 3 frente a Libertad para seguir también en la cima del campeonato. La pelota le va quedando a Castro. Castro jugando con Martínez. Ya mueve tranquilamente en campo rival en 2 de mayo. Materiales para la construcción, pero para la solución Avenida Fernando Lamor, esquina Morquio, pero parece a 43 años construyendo contigo. Para los más pequeños este 26 y 27 de julio, regalar diversión, 20% de descuento en los juguetes y con cualquier medio de pago. Supermercados Stock, lo bueno para vos. La pelota del arquero Martínez tocando el 2 de mayo en su terreno, saca con la pierna derecha, balón que toma vuelo, viene arriba, tiene destino ahora del volante buscando Aragón, no alcanza, balón para Luqueño. Fácil, la marca de máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil por de los paraguayos. Lo mejor para tu moto, auto, camioneta, tractor, Bistonio, punta a punta. Conoce más en bistonio.com.pe. Lo gana bien el conjunto del 2 de mayo porque entró con más ímpetu, con más fuerza. Y fútbol también el equipo del 2 de mayo, eso sí, con un hombre menos se está sintiendo bastante lo del Pira Benítez. Eso le complica a Luqueño. Pero ahora, como está tocado, herido, con el 3-2 abajo, busca revertir esto y por lo menos llevarse un empate. Luqueño, que ahora tendrá un tiro libre a ver si aprovecha o no. Viene el centro, pelota arriba do campo, sacando como puede Aragón desde el fondo. Sale 2 mayo. 2 de mayo estaría volviendo a ganar después de muchísimo tiempo porque el 3 de noviembre de 2024, fecha 18 del clausura, en una victoria 2-0 ante Libertad, fue la última vez que ganó en Pedro Juan Caballero. En lo que va del año todavía no ha ganado en condición de local. Sus otras victorias han sido en condición de visitante ante Recoleta y ante Guaraní en la apertura y en este campeonato de clausura ante el equipo de General Caballero. Ese no fue el triunfo en donde le termina sacando a Libertad la punta y que después tomó Cerro, que al final perdió el campeonato, ¿eh? Creo que sí, fue en esa temporada. En la victoria, cuando se vendrán 2 cambios, uno es Marcelo Acosta, 2 cambios, prepara el 2 de mayo. En Concasa empieza tu historia con pasaporte duradera, acá ladrillo, tejo, aroma, cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Haz tu test drive en una ascensión KGM, participas automáticamente para ganar un nativo y 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Marcelo Acosta 18, se fue Franco Aragón. El otro que se fue es Elías Alfonso. 2 variantes del lado del equipo Pedro Juanino. Marcelo Acosta, uno de los que ingresó, se fue, decíamos, Elías Alfonso. Y nos falta confirmar la siguiente variante es Colmán con el 16 Orlando Colmán. 2 variantes más. Acosta y Colmán ingresaron en el equipo norteño. Allí están los cambios, señores, en el equipo local. Descuentos reales por call center en Catedral, hasta 50% a través del 627-7000, 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacia Catedral, vamos a cuidarte. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, sales difíciles y empieza a vender con Mango, descargala. La pelota le va quedando justamente a Orlando Colmán, tocando el balón sobre la presencia de César Ramírez. Ramírez juega para Sosa, capitán de equipo, no reacciona Luqueño, se lo ve cansado al equipo de Cáceres, juega con un hombre menos, llegó a destiempo y va a ser amonestado. Va a ser amonestado Fernando Benítez en Luqueño, tarjeta amarilla para el mismo. Vacaciones, pedí tu crédito, participar en el sorteo de entradas para el cine, la Expo, tarjeta con saldo de 250.000, info 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Consigo con La Pradera en su presentación, Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Señores, mañana por la intermedia, 2 partidos a las 10 de la mañana, Santanica, Piatá, mismo horario, Resistencia ante Encarnación. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Selby Power tiene el 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Selby Power, sentí la diferencia. La pelota del arquero, saca Ángel Martínez, balón bien arriba, buscando la presencia de Matías Cáceres, aguantando el enorme centro delantero de los de Mayo en ataque. Balón para César Castro, Castro de apertura para Colmán, va Matías Martínez otra vez, Colmán, pica Colmán, quiere liquidar el pleito definitivamente en los de Mayo con Fretes, perdió la pelota, saca la defensa con Ocampos, recaptura, pifia Marcelo Acosta, ojo que va Fretes, se queda el gol a Barreto, piso Lara, pico larga, se le va al fondo, saque de meta para Luqueño. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litros de Jorge. Señores, 2 de mayo le gana a Luqueño en Pedro Juan 3-2. Eso seguro Chaco. Monumental.
Saque de meta para Luqueño. No te quedes fuera de ASU 2025, 42 países, 19 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas. De 9 al 23 de agosto en Asunción. Compra las entradas en tuti.com.py. Camiones Picajo TMC robusto para crear más red y mejor acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomero Automotores, Rey JMC Paraguay. Se mete Colmán, apertura para Fretes, hace el esfuerzo. Alcanza la pelota sobre la zona derecha, va cargando el conjunto del 2 de mayo. Fretes aplica el freno, quiere colocar el centro. Retrocede todo con Colmán. Colmán aún para atrás. La pelota le va quedando a Castro en la salida para el equipo del 2 de mayo. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la cetomocracia, hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Sentido en futbolista del 2 de mayo. Creo que es Colmán. Fútbol paralizado. Pelota para el equipo local. Disfruta Lactolanda, disfruta tu cuerpo favorito de todos. Lactolanda es Top of Mind por 11 años consecutivos. Conversatorio La Caja te escucha jueves 31 de julio, 18 horas, Auditorio Casa Matriz. Dirigido a afiliados, inscribite al 0974 45 21 45. Caja Mutual. Si no, yo aquí dos amonestados. Uno es Villalba y hay uno más en Luqueño. Porque entra con todo. Es el chico Escobar. El chico Escobar. Él es uno de los amonestados y Villalba, que va a reclamarle también algo al árbitro allí. Dos amonestados, no. Espínola y Villalba, los dos. Espínola y Villalba. Los dos amonestados en esta Escobar, no, sí. Los dos. Y ahora se llenan de tarjetas. Ya varios de luqueños estaban con tarjeta. Ahora Alberto Espínola, Alexis Villalba, Quintana, Ramos, pero algunos ya se fueron reemplazados, pero varias tarjetas del lado del Sportivo Luqueño. En esta le dice todo el capitán Villalba al árbitro Benítez. Yo tengo 6 amonestados, incluyendo la expulsión de Benítez. Muy tarjetero, sí. Muy tarjetero. Hay momentos donde Benítez era de sacar y sacar tarjeta nada más. Creo que a ellos le puso muy nervioso ese penal. Ese penal le sacó a Luqueño en gran parte del juego. Gana el equipo local, gana el 2 de mayo 3-2. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que valora en Quitadores de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota le va quedando el conjunto. Otra tarjeta. A ver. Me parece que va a sacar otra tarjeta. No, le perdona a Monzón que está amonestado. Estilo libre, pelota en ataque para el 2 de mayo. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. De a poco termina en Pedro Juan ganando el 2 de mayo 3-2. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Señores, la pelota le va quedando por el medio, buscando Fernández, autor del tercero en el conjunto de 2 de mayo, fue al piso, reclama falta también Colmán, el árbitro deja seguir, sacó varias tarjetas en esta etapa complementaria el juez, la pelota le va quedando a Aguilar, se viene Luqueño. Suplimable te llevan a la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios, tus compras de 200.000 generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, donde más la instalación es gratuita. El libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Va el conjunto del 2 de mayo que tiene mucho campo, avanza sobre la zona derecha con Barreto. Barreto tiene la pelota para Aragón, mitad de campo. Va el cuadro local que quiere liquidar definitivamente el pleito para no sufrir en la parte final del juego. Se mete Castro, se equivoca en el pase. Falta en ataque, tiro libre, lo hace Villalba para Luqueño. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Vilito 92, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Escobar con Ocampos, con Fernando Benítez. Carga el equipo de Luqueño con Santiago Campos, levanta para Fernando Benítez, Ocampos al piso, falta, infracción de Ramírez, tiro libre, peligroso para Luqueño. Tiempo cumplido en la Arboleda, gana River 1-0 como visitante ante Rubio Ñu, se juegan 5 minutos más. Quedan 5. Sí, le da la nota. Se está asegurando puntos clave River y principalmente le da una mano importante a 12 de junio, Capiatá, el propio Tacuaré que está por allí, porque será un duelo especial este fin de semana también. El cuarto, Tacuaré enfrentándose a 12 de junio. Es así, tiro libre, peligroso para Luqueño. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresa a laplata.com.py. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Brian Ayala y el tiro libre para Luqueño sobre la banda derecha, le pega con la zurda, tiro
tira, el arquero rebote, no está nadie en el rebote y aprovecha para sacar a Aragón en el conjunto de los de Mayo, niño. No está difícil, justito le pica antes allí al arquero, pero es cierto, no había uno que pueda esperar el rebote. Tiro libre con mucha rosca, le pica antes a Martínez, metió el cuerpo, metió allí el físico el arquero del 2 de Mayo en esta. Llevó cierto peligro el 2, mejor dicho, luqueño al arco del 2 de Mayo por este tiro libre. Cuando le restan 5 más el descuento del juego. Está ganando los de Mayo de local 3-2. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Señores, en Pedro Juan Caballero, 2 de Mayo, 3 Luqueño 2. Hizo seguro Chaco. Choque involuntario, se llevó la peor parte Alfredo Aguilar, ¿eh? ¿Y a quién le va a sacar la tarjeta? ¿Al futbolista de los de Mayo? Es a Colmán. Llega tarde, sí. Llega tarde Colmán, por eso amonestado el delantero del 2 de Mayo. Tiro libre para Luquiño. Ya conoces los cables eléctricos Cordeiro, sollados con altos estándares de calidad del mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Si sos socio de Comes y Par, solicita tu crédito consumo desde 19.900 por millón hasta 96 meses de plazo. Escribí al 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Se está yendo el partido con victoria de local 3-2. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho, tras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tus canas con hierba salaco picante o tradicional. O pizza calidad desde su origen. Mañana, señores, continúa esta cuarta fecha del campeonato trinidense. Libertad a las 4. A las 16 del partido trinidense de Libertad. Arbitraje de Dardis López, Fernando López en el bar. 18:30 Anita, donde uno imagina una buena presencia de aficionados. Ricoleta frente a Cerro Porteño. Dirige David Ojeda. En el bar José Méndez. Amarok B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900, cuota $690. Hace tu test drive todo terreno en Dieza. Redes @ Volkswagen Paraguay. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizar Paraguay. ¿Cómo sigue la cosa en la Arboleda? No puede Rubio Ñu, sigue perdiendo el líder, sigue perdiendo el puntero, Darío. Sí, señor, sigue cayendo el puntero, se juega a tiempo de reposición. Le quedan nada más que 3 minutos al partido. Sigue la victoria de River 1-0 sobre Rubio Ñu. A la nota, da el golpe entonces el equipo del Querito en la Arboleda ante Rubio Ñu en la intermedia de estas horas, cuando aquí intenta, busca a Luqueño, pero no encuentra los espacios con ese hombre más. Toca, rota, mueve la pelota, está ganando puntos claves también el conjunto Pedro Juarino allí en su casa. Estilo libre justamente para el 2 de Mayo. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganarlo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. 2 cambios prepara el equipo norteño. Banco celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio, 25% ahorro con tarjeta de crédito Bancopp en restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Bancopp crece desde la raíz. Desde los Peños de Lamos en Mendoza, que acopa un brindis por la amistad. Representa, distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Se vendrá Sergio Bariro, el experimentado Bariro, para ingresar en el equipo de los de Mayo. Renova tu seguro de automóvil y tenés 20% de descuento en una póliza de comercio seguro hogar. Rumbo CC de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año. Hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Estamos con la información. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. A la cancha Vareiro, camiseta 9. Sergio Vareiro, ingresó igualmente Esteban Maidana con el 6. Maidana y Vareiro a la cancha. Uno de los que se va es Matías Martínez. Matías Martínez, uno de los que se va. 2 variantes del lado del conjunto del 2 de Mayo. El otro que se fue es Cáceres. Cáceres el otro que se fue para que ingrese Vareiro. 2 variantes más del lado Pedro Juanino. Gana el 2 de Mayo 3-2. Motobuller, cuota 269.000. Financiamos tu chapa de aceite de regalo. Puedes ganarla por Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bristo, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno en El Abrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufas prasadas, edredones y mucho más. Redes @ El Abrazo Supermayorista. Entérate de todas las novedades. ¿Cómo están las cosas por la intermedia, Darío? Hay penal para Rubio Ñu cerca del final del partido. Tiene la chance el equipo ñuense de empatar el partido. Penal entonces para Rubio Ñu, Ñu. Sobre la hora entonces penal para Rubio Ñu. Infartante ese cierre de partido ahí. Imagino con protesta de uno y otro lado, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y saben quién es el árbitro allí? Julia Dosa. Julia Dosa. Justo le toca esos partidos a Julia Dosa allí. No hay VAR, como se sabe, en la intermedia. Sobre la hora entonces penal a favor de Rubio Ñu. Vamos a ver cómo termina esa situación allí en la Arboleda. ¿Cómo está la tabla de la intermedia? Contanos después si es que
Empata el conjunto de Rubio Ñu. Allí en la Arboleda, penal para Rubio Ñu, la intermedia ante River. Cuando hay tiro libre para Luqueño, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. 2 de mayo le gana de local 3-2 a Luqueño. Hizo seguro Chaco. Penal para Rubio Ñu entonces frente a River en la última acción del partido, en la intermedia. Cuando Darío es bueno relatando. Si tiene monitor, me gustaría que relate eso cuando se da el penal allí para Rubio Ñu sobre el final. Si es que se da todo el tiempo, creo que no da el tiempo, ¿verdad? Porque no se va acabando en Pedro Juan. Sí, señor. ¿Cuánto de adición? Son 5. 5 de adición. Se juega hasta los 50 en el norte. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% de productos seleccionados válidos para los 705 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran chorizo con queso parrilleros matambrito en la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Fran el sabor de la felicidad y alentar la selección. Que va a ejecutar el penal Darío Colmán. Sí, señor, continúan las ¿no? protestas, pero ahora sí, Julia Dosa está pidiendo a los protagonistas que se acomoden para que se ejecute el penal. El penal lo va a patear César Villagra, el capitán de Rubio Ñu. Pase lo que pase, es un final caliente allí en Rubio Ñu. O sea, digo, si hay empate o no, victoria de River, es un final con muchas protestas, imagino allí. Ya veo a jugadores de River y Rubio Ñu. Gavilán es el arquero de River. Allí, ¿verdad? Creo que es Gavilán el arquero de River, ¿eh? Pablo, no es... No, Gavilán está en Fernando Lamora, si no me equivoco. Pensé que era Gavilán. No, en Fernando Lamora está Gavilán. Final caliente entonces entre Rubio Ñu y River, mientras en Pedro Juan ganan los de mayo, 3-2. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes, JTR 021-443-600, la lotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Mes de la mitad y con Cumo, comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento y te llevas un kit matero. Cumo, mejor en todos los caminos. Darío Colmán. Hay gol de Rubio Ñu, César Villagra de penal, minuto 95, pone el empate. Rubio Ñu 1, River 1. Empató Rubio Ñu entonces allí en Arboleda, señores. Por ahora manteniendo la cima, claro, la espera de los otros partidos. No estaban contando, final caliente allí. Hasta aquí escuché el grito de Damián Recalde, que es nuestro jefe técnico, el ñuense. Él nació en el barrio Trinidad. Por eso está contento con este empate de momento, pero queda todavía, capaz que le da un minuto más también del árbitro del partido. Final caliente, entonces igualó el equipo de Rubio Ñu. A ver cómo termina esto. Señores, en Pedro Juan gana el 2 de mayo 3-2. Posgrados, medias becas del 50% de matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.to.py, Unive, educación para un mundo en evolución. 1000 empeños, venta reloj, coche, seguro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. 48 de partido en Pedro Juan Caballero, no se rinde el luqueño, le cuesta bastante porque tiene un hombre menos, pero sigue presionando el equipo de Cáceres. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa a solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Y aquí apura Luqueño insistentemente, de forma desordenada, pero bien, en el fondo paradito, el conjunto del 2 de mayo, que está haciendo bien las cosas. Repito, desde la expulsión de Benítez, allí está complicado. De los 28 minutos del primer tiempo, esa expulsión de Benítez, a pesar de en un momento estar ganando el equipo de Luqueño, principalmente en el segundo tiempo, sintió ese hombre menos el cuadro aureazul. Gana 2 de mayo 3-2. El Bar chequeando y sí confirmado el jingle. Nisei es el gol fuera del área, tecnología, experiencia y ritmo que se pega. Nisei, especialistas en tecnología. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor. Aguardame, Darío, está el empate. Afuera. Afuera, señores, fue como un 9 Villalba a buscar esa pelota, lo asistió Brian Ayala y Villalba tenía el empate, tiró afuera, lo celebra como un gol Barreto, se salvó de milagro los de Mayoriño. Justito allí ese cruce de Barreto, cuando Ayala fue a pelear el pase para Ayala, para Villalba, en posición de 9 el capitán. Tenía el empate, iba a ser un puntazo de oro por la situación propia del partido al favor de Luqueño, pero gran cruce de Barreto que festeja con todo allí, se lanza y ¡epa! Expulsado. Lo echó. Expulsado Villalba, que ya tenía amarilla, se puso furioso. Es muy buen jugador, pero hoy estuvo bastante acelerado. Sí. Alexis Villalba, qué pena porque es un muy buen futbolista, se aceleró, doble amarilla y ahora se queda con 9 Luqueño. No es por salir a favor de Villalba, pero para mí era córner, por eso reclama, pero reclamó mal. Ya tenía tarjeta, recibió la otra amarilla, se queda con 9 Luqueño, se va el partido. Final del partido en la intermedia, empate 1-1 entre Rubio Ñu y River Plate, resultado que deja
a Rubioñú como único líder con 38 puntos. Final caliente también allí en Arboleda, ¿eh? Ya te digo, para anotar Chito allá mañana, mañana ahí para la producción Chito de nota, porque Chito, ahora justo aprovecho también aquí para mirar el celular, Chito y otros jugadores de River le están rodeando al árbitro del partido. Todos los jugadores de River, Chito a la cabeza, le están rodeando a los jugadores de River. Uno de los que está en particular es Sosa, aquel ex volante, Capulito Sosa. Uno de los que le está diciendo de todo también aquí. Cristian Sosa. Presencia policial, final caliente en la Arboleda, terminó 1-1. Qué partido es allí en la intermedia. ¿Con esto a cuánto va Rubioñú? 38. A 38, y le sirve ese punto para lo que se viene. Imagínate más adelante, con ese puntito puede llegar a ascender Rubioñú, que venía con el sabor amargo de la derrota, pero sobre el cierre ese punto, y los que se terminan quejando allí son los de River, entre ellos Celso Ayala rodeando al árbitro Juliadosa. Señores, se está yendo el partido. Los de Mayo tiene el cuarto vino. Afuera, Fretes. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 50 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litros. 2 de Mayo 3, Luqueño 2. Eso seguro Chaco. Monumental. Me imagino también a los futbolistas y